El día que Bai Ningbin se fue al extranjero, con los ojos enrojecidos, tiró de mi manga y dijo, hermano, debes esperarme a que regrese, no te enamores de nadie más. Asentí sonriendo en señal de aceptación. Inmediatamente después, bloqueé todos sus contactos y regresé a mi pueblo natal con mi equipaje esa misma noche. Un día, el programa de televisión de vida campestre eligió el patio ruinoso de mi casa como lugar de rodaje. La famosa actriz Bai Ningbin, con un sombrero de paja, abrió la puerta de la cerca. Con una dulce sonrisa a la cámara, dijo, hola a todos, este es el lugar donde viví cuando era niña. Estaba en cuclillas en el huerto sacando rábanos, levanté la vista y me encontré con sus ojos fríos e instantáneamente oscurecidos. Esa noche, las búsquedas populares explotaron. Explosión almohadilla Bai Ningbin, amor de la infancia almohadilla explosión almohadilla el misterioso novio de la famosa actriz almohadilla explosión. Explosión almohadilla porque huyó almohadilla explosión abrí temblorosamente Weibo. La última publicación era de hace 5 minutos. La nota era, Bai Ningbin, Suyan. Más te vale que me expliques por qué, justo el día que regresé al país, tu casa se mudó. La noticia del regreso de Bai Ningbin al país la vi en la televisión de la tienda de la esquina del pueblo. En ese momento, estaba comiendo un helado. Jugaba al ajedrez con el viejo Wang. El viejo Wang entrecerró los ojos. La voz aguda de la presentadora de noticias de entretenimiento en la televisión podría perforar el techo. Noticia de última hora, la reina de cine internacional, Bai Ningbin, regresa hoy oficialmente para desarrollar su carrera en el país. Esta talentosa actriz, que con solo 24 años ganó el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine Ruiseñor. Cada uno de sus movimientos atrae mucha atención. Me tembló la mano. El petardo me explotó en el pie. El viejo Wang resopló y se comió mi caballo. Muchacho, concéntrate. Tus habilidades para el ajedrez son muy diferentes de tus habilidades para la agricultura. Estaba mirando la pantalla del televisor. Bai Ningbin salió por el canal VIP del aeropuerto. Las gafas de sol cubrían la mitad de su rostro, dejando al descubierto la línea de la mandíbula. Clara y fría. Los flashes brillaban sin parar, formando una ráfaga de luz. Ella asintió levemente a la cámara, ineficaz. Fue rápidamente escoltada por guardaespaldas y personal. Era como 2 personas diferentes a la chica de las coletas que tiraba de mi manga. Y lloraba. Reconocimiento. El viejo Wang siguió mi mirada y miró de reojo la televisión. Esta jovencita es muy guapa, pero parece difícil de tratar. Retiré la mirada y me metí en la boca el helado que se estaba derritiendo. El dolor de muelas de Vin. No me reconoce, digo. La voz es un poco apagada. Solo ve la televisión. ¿Cómo podría estar a la altura de una gran estrella? El viejo Wang suspiró un par de veces, pero no preguntó más, volviendo a concentrar su atención en el tablero de ajedrez. Pero mis pensamientos se desviaron. Han pasado 3 años desde el día en que Bai Ningbin se fue al extranjero. También era verano. Bin, con la voz entrecortada por el llanto, era a la vez feroz y lamentable. Como mucho, me iré 2 años. Volveré después de terminar mis estudios. No tienes permitido que te guste nadie más. No tienes permitido olvidarme, ¿me oyes? ¿Qué dije yo en ese entonces? Dije, ya lo sé, eres una pesada. Entra rápido, no pierdas el avión. Y luego le separé los dedos uno por uno, empujándola hacia el control de seguridad. Él miraba hacia atrás a cada paso, con lágrimas cayendo sin parar. Me quedé allí, observando cómo su espalda desaparecía entre la multitud. Luego me di la vuelta. Salí del aeropuerto e inmediatamente saqué mi teléfono. Puse en la lista negra y eliminé su WeChat, QQ, teléfono, todas las formas posibles de contactarla. Volví a casa, empaqué el equipaje más simple y compré un billete para el primer tren de regreso a mi ciudad natal. Me escapé de la noche a la mañana. No hubo ninguna trama melodramática, ni discusiones. Ningún malentendido. Simplemente sentí que debía terminar. Bai Ningbin era demasiado buena, tan buena que sentía que no era digno de ella. Era como una estrella en ascenso, destinada a colgar en el cielo más alto y brillante. Y yo, Suyan, soy solo una persona común, ordinaria. Mi mayor ideal es cuidar el pequeño terreno de mi ciudad natal, plantar algunas frutas y verduras y dormir una siesta bajo la sombra de un árbol en verano. Y en invierno, comer batatas asadas alrededor de la estufa. Las trayectorias de nuestras vidas, desde el momento en que recibió la admisión de esa prestigiosa escuela de cine mundial, se bifurcaron. Ella corrió hacia adelante. Yo me quedé donde estaba. La distancia solo aumentaría cada vez más.
Más vale una herida corta que una larga. Mientras ella acababa de despegar y aún no había volado demasiado alto, corté ese hilo. Era lo mejor para ella, y también para mí. En estos 3 años de vuelta en mi ciudad natal, he cultivado la tierra, reparado la vieja casa y ocasionalmente he aceptado algunos trabajos de diseño en línea. La vida es tan tranquila como el pozo profundo a la entrada del pueblo. Ni la gente ni las piedras pueden provocar grandes olas. Pensé que mi vida sería así para siempre. Hasta que el secretario del pueblo tocó a mi puerta, sonriendo de oreja a oreja: Suyan. Buenas noticias, grandísimas noticias. Hay un programa sobre la vida en el campo. Una gran producción, un elenco de estrellas, eligieron nuestro pueblo. E incluso pidieron específicamente ver el patio de tu casa para filmar durante unos días. En ese momento, mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué mi casa? La gente del programa dijo que les encantaba el ambiente de tu casa. Muy ecológico, con calidez hogareña. El secretario del pueblo me dio una palmada en el hombro. No te preocupes, no es gratis. Pagan, y no poco. Cuando llegue el momento, todo el pueblo podrá mostrarse, tal vez se convierta en una atracción turística. Intenté negarme. Pero el secretario del pueblo ni siquiera me dio la oportunidad, se fue feliz, dejándome una tarjeta de presentación del contacto del equipo del programa. Al día siguiente, llegó la gente del programa. El director, el productor, un montón de personal, dando vueltas por el patio de mi casa. Asintiendo una y otra vez. No está mal, nada mal. Aquí mismo, esta piedra de moler, este viejo pozo. Demasiado sentimiento. El director era un hombre de mediana edad, con los ojos brillantes. Señor Su, entraremos para preparar todo en unos 3 días y comenzaremos a filmar oficialmente en una semana. Durante la filmación, es posible que necesitemos que se ausente temporalmente. Por supuesto, le proporcionaremos el mejor hotel posible. No es necesario, lo interrumpí. Puedo quedarme en la casa de mi tío al lado. Tengo que vigilar. Esa pequeña inquietud en mi corazón crecía salvajemente como la maleza. 3 días después, mi patio estaba lleno de todo tipo de equipos, luces y reflectores. Me senté en el techo de la casa de mi tío, mirando a la multitud de personas abajo. Tenía una especie de irrealidad absurda. Un día antes de la filmación, el director me entregó una lista final de invitados. Para que me familiarice con el proceso. Aunque no tiene que entrar en contacto, evite entrar accidentalmente en el encuadre. Tomé el papel, mis ojos recorrieron una fila de nombres y luego se detuvieron en el último. Bai Ningbin, en blanco y negro. Mis dedos apretaron el borde del papel con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Bai Ningbin. Escuché mi voz un poco ronca. Ah, sí. Bai Ningbin, nuestra invitada estrella de esta temporada, aceptó nuestro programa apenas regresó al país. La popularidad explotará, el director está eufórico, ¿quién lo diría? El señor Su también está al tanto de las noticias del entretenimiento. Esbocé una leve sonrisa, sin decir nada. Al tanto, demasiado al tanto. Huyendo durante 3 años. Pensé que la distancia de montañas y mares, la diferencia abismal en nuestras vidas sería suficiente, pero resulta que ella, con un reality show, aterriza directamente en el patio de mi casa. ¿Qué clase de situación es esta? Correr. Con el equipaje que llevo ahora, ¿correr otra vez? Observo el viejo patio, transformado hasta ser irreconocible, pero aún así con rastros de la infancia. De repente, me siento un poco cansado. No puedo huir del templo si el monje está aquí. El hogar está aquí. ¿A dónde podría huir? Lo que tenga que venir, vendrá. Al día siguiente, el programa comenzó a filmarse oficialmente. Mi segundo tío me despertó temprano por la mañana, metiéndome un viejo sombrero de paja y una azada en las manos. Ve a dar una vuelta por nuestro terreno privado. No te quedes cerca, no es bueno que te graben. Me puse el sombrero de paja, cargué la azada y caminé lentamente hacia el huerto al otro lado del pueblo. Mi mente era un caos. No sé qué sentía. ¿Nervios? ¿Un poco de miedo? No lo creo. Más bien, una especie de entumecimiento de lo que tenga que ser, será. Deshiervaba distraídamente en el campo. El sol se elevaba gradualmente. Estaba preocupado por la ropa tendida en el patio, pensando que el equipo del programa probablemente no estaría filmando por allí a esta hora. Así que me escabullí de regreso. Apenas entré en mi zona, escuché un bullicio ensordecedor. Más animado que un mercado. Las cámaras del equipo del programa apuntaban en masa a la puerta de mi cerca. Instintivamente quise esconderme, pero mis pies parecían echar raíces. La puerta de la cerca se abrió. Una figura entró.
camisa blanca de lino, pantalones cortos de mezclilla azul claro. Con un sombrero de paja de ala ancha, un poco exagerado, preparado por el equipo del programa. La luz del sol en su cuerpo dibujaba un contorno dorado y difuso. Levantó la cabeza hacia la cámara principal. Mostró una sonrisa perfecta, con un toque de nostalgia y sorpresa. La curvatura de sus labios. El brillo en sus ojos, todo precisamente medido, como con una regla. Hola a todos. Su voz llegó a través del ruido de fondo, clara y melodiosa, con una sonrisa. Soy Bai Ningbin, este es el lugar donde viví cuando era niña, me siento muy cerca de casa. Mi respiración se detuvo por un instante, y entonces, como si sintiera algo. Su mirada se apartó de la cámara y se posó, precisa e inequívocamente, sobre mí, que me escondía bajo la sombra de un árbol. Su sonrisa se congeló instantáneamente. En esos hermosos ojos, la gentil sonrisa que brillaba hace un momento. Se retiró como la marea, limpia y completamente. Solo quedó una mirada fría, afilada, casi tangible, de escrutinio. Rabia. A una distancia de más de 10 metros, en medio, el personal ocupado. Y la lente oscura. Los dos nos miramos así, el tiempo parecía estirarse. Cada segundo era denso y sofocante. Yo me quedé ahí, de pie, con la azada manchada de barro en la mano. Con un ridículo sombrero de paja roto en la cabeza, como un verdadero campesino, un paleto que se coló en el set. Él me miraba a mí, yo lo miraba a él. 3 años sin vernos. Ella es aún más hermosa. Es ese tipo de belleza exquisita que impone distancia. Que desentona con la casa de adobe y el barro. Pero el fuego en esos ojos. No ha cambiado nada. El director pareció darse cuenta de algo y siguió la mirada de Bai Ningbin. Se quedó pasmado por un momento, luego su rostro cambió ligeramente y rápidamente dijo algo por el walkie-talkie. También me hizo señas y agitó la mano, indicándome que me fuera rápido. Volví en mí bruscamente. Instintivamente bajé el ala de mi sombrero de paja y me di la vuelta para escabullirme. Espera. Una voz fría de mujer resonó, no alta, pero con una especie de poder de penetración inexplicable. Hizo que los ruidos circundantes disminuyeran. Mi espalda se puso rígida. Bai Ningbin, bajo la mirada de todos. Caminó 2 pasos en mi dirección y luego se detuvo. Miró al director, su rostro recuperó esa sonrisa impecable y gentil. Pero sus ojos todavía no tenían calor. Director, ¿quién es él? Solo pudo señalarme. El director rápidamente explicó, es un familiar de esta familia. No es del equipo del programa. Profesora Ningbin, no se preocupe. Después de decir eso, me fulminó con la mirada. Bai Ningbin dijo, con un ligero tono ascendente, volvió a mirarme, y su mirada recorrió la azada en mi mano y mis zapatos llenos de barro. Una sonrisa muy leve, de significado ambiguo, curvó la comisura de sus labios. Me resulta familiar, dijo. Su voz no era alta, pero sí lo suficiente para que varios miembros del equipo y los micrófonos la captaran. Pensé que era un viejo amigo al que conocía. Mi corazón, en ese instante. Un viejo amigo al que conocía. Mi corazón, en ese instante, golpeaba como un tambor contra mis tímpanos. No me atreví a mirar atrás y, casi con torpeza, huí de esa zona. La mirada en mi espalda era como una aguja al rojo vivo, clavándose en mi espalda entumecida. Regresé a casa de mi tío segundo y me encerré en mi habitación. Mi corazón seguía latiendo con fuerza. Familiar, viejo amigo. Definitivamente lo hizo a propósito. Con la posición y la capacidad actoral actuales de Bai Ningbin, podría haber fingido no reconocerme por completo. Había 1.000.000 de maneras de pasarlo por alto, incluso podría no mirarme en absoluto, pero él, precisamente, dijo esa frase. En ese lugar, con ese tono, ¿qué quería? Me desplomé en la cama, mirando fijamente las vetas amarillentas del techo, con la cabeza hecha un lío. Durante el resto de la tarde, estuve inquieto. La casa de mi tío segundo no está lejos de la mía. Los ruidos de allí, vagamente, podían oírse, risas, conversaciones, ocasionalmente mezcladas con la voz tranquila y melodiosa de Bai Nin. Se movía con soltura frente a la cámara, presentando el patio donde jugaba de niño. El viejo pozo, el árbol de caqui frente a la puerta, con un matiz justo de nostalgia y sentimiento. Al escucharlo, sentí un escalofrío tras otro. Esos años de infancia y juventud que pasamos juntos. Al salir de su boca, se habían convertido en un telón de fondo ligero en el guión de un programa de variedades. Se habían convertido en la nota al pie de su personaje. De persona cercana a la gente, que no olvida sus raíces. ¡Qué ridículo! Saqué mi teléfono.
La pantalla estaba oscura. En estos 3 años que he vuelto, me he convertido casi en un anciano. La función que más uso del smartphone es para escanear códigos QR para pagar y para ver el pronóstico del tiempo. Las redes sociales. Hace tiempo que las desinstalé, pero en este momento, una fuerte inquietud me impulsa. Volví a descargar Weibo, instalé y abrí. Inicié sesión en mi cuenta, que ya tenía una gruesa capa de polvo, el icono de mensajes. Explotó instantáneamente, 99 más mensajes privados. Comentarios, me gusta, puntos rojos densamente apiñados. Llenaron toda la pantalla, el teléfono incluso se bloqueó durante unos segundos, mis dedos temblaban un poco. Abrí los mensajes privados, los primeros eran los que acababan de llegar, con un calor fresco. Joder, hermanas, corran a ver la transmisión en vivo de Vida Campestre. ¿Ese chico que lleva la asada es el amigo de la infancia del que hablaba Bai Ningbin? Majestad, ¿aún está vivo? ¿Qué relación tienes con Bai Ningbin? Llegaste a las tendencias de búsqueda. Hermano, te hiciste famoso. Aunque solo hay una silueta y medio rostro, es muy guapo. Ese tipo de guapo rudo y descuidado. Averigüen quién es el misterioso amigo de la infancia de Bai Ningbin. ¿Eres tú? Guión del programa, especulación. Sigo desplazándome hacia abajo. Los mensajes privados más antiguos son variados. Hay saludos de algunos pocos fans que me siguieron hace unos años porque publiqué una foto del paisaje de mi ciudad natal. Hay anuncios extraños, pero la mayoría son de las últimas horas, con el inicio de la transmisión en vivo de Vida Campestre. Llegando como una marea, con conmoción, curiosidad y preguntas de chismes. Hago clic en la lista de tendencias de búsqueda, en la parte superior. Hay 3 entradas relacionadas. Bai Ningbin, amigo de la infancia almohadilla. Almohadilla persona misteriosa de Vida Campestre almohadilla caliente. Almohadilla ¿por qué huyó en medio de la noche? Almohadilla una es una foto de cuerpo entero de Bai Ningbin parada en el patio de mi casa, otra soy yo cargando una asada. Con un sombrero de paja, dándome la vuelta con un rostro demacrado, capturado en un perfil borroso, y otra es Bai Ningbin mirando en mi dirección. Un primer plano de su rostro que se enfrió en ese instante. El texto está escrito de manera extremadamente sensacionalista, gran noticia hoy. Vida Campestre, el amigo de la infancia de Bai Ningbin aparece en la transmisión en vivo, según fuentes de los usuarios en el lugar. El lugar de filmación del programa es precisamente el antiguo patio de la casa donde Bai Ningbin vivió cuando era niña, y el joven que aparece en el patio aparentemente tiene una relación muy cercana con Bai Ningbin. Bai Ningbin cambió su rostro al verlo. Bai Ningbin tiene una relación muy cercana. Bai Ningbin cambió su rostro al verlo. Pensé que era solo un viejo amigo familiar mencionado casualmente. Aún más extraño es que un internauta que dice ser un viejo vecino reveló. Ese amigo de la infancia se mudó poco después de que Bai Ningbin se fuera al extranjero, desapareciendo de la noche a la mañana y sin poder contactarlo hasta ahora. ¿Qué clase de historia de amor tortuosa es esta? Sigue al editor para más actualizaciones. La sección de comentarios ya está que arde. Dios mío, Dios mío, Dios mío. La novela se hace realidad. La diosa Top y su amigo de la infancia fugitivo. ¿Soy el único que piensa que el perfil de ese chico es increíble? Aunque necesita afeitarse. Ese tipo de aire indómito. Debe ser por eso que huyó. Bai Ningbin se fue al extranjero y él se mudó. Tan tajante. Seguro que hizo algo para lastimar a Wanbao. La mirada de ese tipo era la de un completo sinvergüenza. Claramente frío. Definitivamente hay una historia. Soy un completo extraño. Este programa de variedades tiene demasiadas huellas de guión. A continuación, ¿se representará una escena de reencuentro? No parece un guión. El cambio repentino de rostro de Bai Ningbin no parece actuado. Tiene buena actuación, pero el control de sus microexpresiones no es tan profundo. ¿Soy el único que tiene curiosidad por saber quién es este chico? ¿Hay algún delegado de clase? Indiquen el Weibo de Ai Suyan, sospechoso de ser el mismo. La actualización se detuvo hace 3 años. La dirección coincide. Ai Suyan. Hermano, di algo. Cerraré Weibo y tiraré el teléfono a un lado. Siento que mis sienes palpitan. Se acabó. Verdaderamente se acabó. Ahora estoy completamente expuesto al centro de atención. Incluso puedo imaginar cuántos periodistas habrá a continuación. Paparazzis e influencers tratando de llegar a este pueblo remoto por todos los medios. Días tranquilos. Se acabaron. Me agarré el pelo con frustración. Mi mirada se posó en esa idea que había estado inactiva durante 3 años. Pero que de repente fue etiquetada por innumerables personas. ¿Debería dar alguna explicación? ¿Pero cómo explicarlo?
Decir que sentía que no estaba a su altura, así que huía avergonzado. ¿Quién lo creería? Incluso yo, ahora que lo recuerdo, lo encuentro un poco pretencioso y ridículo. O tal vez. Esperaba con fastidio, indeciso con fastidio, así que corté la relación de manera decisiva. Eso confirmaría aún más su reputación de mujeriego. Diga lo que diga, estará mal. Estaba mirando fijamente el techo, aturdido, cuando el teléfono que había tirado en la cama de repente vibró. No era una notificación de Weibo, era un mensaje de texto. Mi corazón se apretó inexplicablemente. Lentamente tomé el teléfono. En la pantalla yacía un mensaje de texto de un número desconocido. El contenido eran solo un par de palabras, hablemos, pero parecía traer consigo carámbanos. Me golpeó directamente en los ojos. Suyan, más te vale que me des una buena explicación. ¿Por qué, justo el primer día que regreso al país, tu familia se mudó? Hora de envío. Hace 5 minutos. Estado, visto. Pero ese número, incluso después de 3 años, lo reconocería en un instante. Los últimos 4 dígitos son 1017. Su cumpleaños. Bai Ningbin. Efectivamente, me encontró. Me quedé mirando el mensaje. Mi dedo flotaba sobre la pantalla, pero no podía escribir ni una palabra. Explicación. ¿Qué voy a explicar? ¿Que soy un cobarde? ¿Que soy inseguro? ¿Que pensé tontamente que era lo mejor para ella? No me creería. O mejor dicho, ella no necesita esa explicación. Por lo que la conozco, ella envió este mensaje. No porque realmente quiera una respuesta, sino porque se está desahogando. Está cuestionando. Está usando esta forma para decirme, Suyan, no puedes esconderte. Me froté la cara y tiré el teléfono boca abajo sobre la cama. Afuera de la ventana, el bullicio del equipo del programa de vida campestre parecía haberse calmado un poco. Probablemente se fueron a filmar otra cosa. El resplandor del sol poniente entraba por la vieja ventana de vidrio, proyectando una mancha de luz amarillenta en el suelo de cemento. En el jardín, el árbol de gardenias que mi madre plantó antes de morir floreció especialmente este año. Su fragancia era llevada por la brisa nocturna en ráfagas. Tan intenso que era un poco amargo, muy parecido a nuestra juventud, que aún no había tenido tiempo de florecer. Ya se estaba marchitando. No sé cuánto tiempo pasó, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, del mismo número. Esta vez el contenido era aún más corto. Solo 3 palabras y un signo de puntuación, incluso a través de la pantalla. Habla. Podía imaginar su expresión en este momento. Debía tener el ceño ligeramente fruncido, sus hermosas cejas ligeramente fruncidas, con ira reprimida en sus ojos, y un toque de, quizás ni siquiera ella misma se había dado cuenta. Indignación. Sentí como si algo me golpeara en el corazón, agrio y entumecido a la vez. Al final, cogí el teléfono, abrí el cuadro de respuesta y mi dedo permaneció suspendido sobre el teclado durante mucho tiempo. Después de dudar y titubear, al final solo acertó a decir, con sequedad, no hay nada que explicar. Asuntos del pasado. Clic, enviar. Luego apagué el teléfono rápidamente y lo metí debajo de la almohada, como si así pudiera aislarme de toda la sensación de opresión que traía ese número. Me acosté en la cama, con los ojos abiertos, hasta que la noche engulló por completo el último rayo de luz. Mi segundo tío me llamó para cenar. No tenía apetito. Dije que no me sentía bien. La noche era profunda. El pueblo volvió al silencio. El equipo de filmación parecía haber terminado. A lo lejos, la dirección del patio de mi casa también se oscureció. Pero sé que algunas cosas, una vez que se descubren, nunca volverán a ser como antes. Al día siguiente, me despertó un fuerte golpe en la puerta. Suyan, abre la puerta rápido. Algo ha pasado. Era la voz de mi segundo tío, tan ansiosa que estaba desentonada. Salté de la cama de repente y corrí a abrir la puerta. Mi segundo tío estaba cubierto de sudor. Solo sabía, afuera, rápido, ve al patio de tu casa. Esa gran estrella, la señorita Bai. Ella se ha desmayado. Mi mente zumbó y se quedó en blanco. ¿Desmayada? Bai Ningbin. Sin tiempo para pensar, me puse una camiseta cualquiera. Me puse las chanclas y salí corriendo. El aire de la mañana en el pueblo era fresco, pero salí corriendo cubierto de sudor. Había mucha gente reunida fuera del patio de mi casa. El personal del programa, los vecinos del pueblo que venían a ver el espectáculo. Un caos total. El director y el productor daban vueltas ansiosamente. Varios asistentes médicos estaban agachados en el centro del patio. Aparté a la multitud y me abrí paso. Bai Ningbin estaba acostada debajo de ese viejo árbol de acacia.
en la tumbona de mimbre. Ese era mi lugar para refrescarme ayer por la tarde. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados y una fina capa de sudor frío cubría su frente. Sus labios no tenían color. El vestido largo de tela de algodón con estampado floral que el equipo del programa le había puesto por la mañana estaba manchado con algo de tierra. El dobladillo de la falda estaba desordenado. En su mano, todavía apretaba algo con fuerza. Una vieja caja de hojalata familiar, con los bordes oxidados. Esa caja era donde yo guardaba mis tesoros de niño, metida en una grieta de la pared debajo de mi cama. Ni siquiera mis padres lo sabían. ¿Cómo la encontró? Y se desmayó aquí. ¿Qué está pasando? Escuché mi propia voz temblar. El director me vio. Como si hubiera encontrado un salvavidas. Señor Su, qué bueno que llegó. La profesora Ningbin dijo esta mañana que quería pasear sola, buscando recuerdos de la infancia, y no permitió que la acompañáramos. No le dimos importancia, pero quien diría que después de más de media hora, aún no regresaba. La asistente fue a buscarla y la encontró desmayada aquí, con esto en la mano. Señaló la caja de hojalata. La doctora que la acompañaba, una mujer de mediana edad, levantó la vista y dijo rápidamente: necesita descansar en silencio, pero no ha recuperado la conciencia por completo. Tiene el puño demasiado cerrado. No se puede sacar la caja. Está emocionalmente alterada. Miré el rostro pálido de Bai Ningbin. Y su mano aferrada a la caja de hojalata, con los nudillos blancos. Algo en mi interior seguía latiendo con fuerza. Déjenme intentarlo. Me acerqué y me agaché a su lado. El ambiente se calmó al instante. Todas las miradas se centraron en mí, con curiosidad. Intriga, tensión. No presté atención. Extendí la mano y la coloqué suavemente sobre su brazo, que sostenía la caja de hojalata. Estaba muy frío. Y temblaba ligeramente. Ningbin, bajé la voz. Pronunciando ese nombre que no había dicho en 3 años. Suelta la mano. No reaccionó. Sus cejas parecían fruncirse aún más. Respiré hondo y con la otra mano. Muy suavemente, fui soltando sus dedos uno por uno. Mis movimientos eran delicados. Como si estuviera tratando una pieza de porcelana frágil. Tal vez sintió un tacto familiar, tal vez escuchó mi voz. Sus dedos realmente se fueron abriendo poco a poco con mi fuerza. La caja de hojalata cayó en mi mano. Pesaba mucho. Y justo en ese momento, las espesas pestañas de Bai Ningbin temblaron. Abrió lentamente los ojos. Su mirada estuvo perdida por unos segundos. Y luego se enfocó rápidamente en mi rostro, que estaba muy cerca. No se derrumbó. No había ira, solo un vacío ciego, la fragilidad despojada de toda máscara. Pero solo duró un breve instante. La coraza espinosa y familiar volvió a cubrirla. Apartó la mirada, apoyándose para intentar sentarse. No te muevas. El médico la presionó de inmediato. Descansa un poco más. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mareada? Estoy bien. La voz de Bai Ningbin sonaba un poco ronca. Pero estaba tranquila. Su mirada recorrió a la multitud que observaba y finalmente se posó en la caja de hojalata en mi mano. Se detuvo un momento, luego la apartó rápidamente. Lo siento. Les he causado problemas a todos. Probablemente sea un poco de hipoglucemia, un problema crónico. Le dijo al director y al personal. Su tono recuperó su compostura habitual, solo que su rostro aún no se veía bien. El director respiró aliviado y dijo repetidamente que estaba bien, que descansara bien. El rodaje de hoy se puede ajustar. La multitud se dispersó gradualmente, dejando solo a algunos miembros clave del personal y al asistente médico. Bai Ningbin se apoyó en la pared, con los ojos cerrados, como si estuviera recuperándose. La luz del sol atravesaba las hojas del árbol de acacia, dejando manchas de luz tenues y parpadeantes en su rostro. Estaba sosteniendo la caja de hojalata. Me quedé donde estaba, sin saber si irme o quedarme. Suyan, de repente habló, sin abrir los ojos. Sí, lo que tienes ahí es mío. Ella dijo. Me sorprendí, bajando la vista hacia la caja de hojalata en mi mano. Es verdad que son mis cosas viejas, pero ¿cómo se convirtieron en sus cosas? Ahí dentro está lo que escondía cuando era niño. Intenté explicar. Lo sé, me interrumpió. Finalmente abrió los ojos y me miró, con una mirada tranquila e imperturbable. Pero con una fuerza innegable. Canicas, una cantimplora, tarjetas. Y algunas piedras de río, ¿verdad? Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía saberlo tan claramente? Parecía ver a través de mi fachada, y las comisuras de sus labios se crisparon ligeramente, como una burla, o como algo más. ¿Por qué? Yo las puse ahí. Me quedé completamente atónito. Ella luchó por levantarse. Intentó levantarse, el médico quiso ayudarla,
pero ella negó suavemente con la mano. Se levantó sola apoyándose en el reposabrazos, aunque todavía tambaleaba un poco, caminó hacia mí. Extendió la mano y me quitó la caja de hojalata y abrió la oxidada tapa con cierta dificultad. Dentro no había canicas ni tarjetas, solo un grueso fajo de cartas, cuidadosamente atadas con una cinta de seda púrpura. Los sobres eran de un azul claro uniforme, con una delicada caligrafía escrita en la esquina inferior derecha, para Suyan. Y la sección del cartero estaba en blanco, la fecha del matasellos en la carta superior. Era de hace 4 años, la más reciente, de hace 3 años. Aproximadamente 3 meses después de que ella se fuera al extranjero, un montón entero, decenas o cientos de cartas. Yacían silenciosamente en la oxidada caja de hojalata, me sentí como si estuviera clavado en el lugar, la sangre subió de golpe a mi cabeza. Y luego se retiró por completo en un instante, ella me había escrito cartas, tantas cartas. Pero yo, no recibí ni una sola, yo, no. Simplemente no sabía que existían. Bainingbin sacó la carta superior, sus dedos acariciando el borde ligeramente amarillento del sobre, levantó los ojos para mirarme, en esos hermosos ojos. En este momento se reflejaban claramente mi confusión y sorpresa. El primer mes después de irme al extranjero, escribía 2 cartas a la semana. Luego se convirtió en una carta a la semana, y luego, una carta al mes. Su voz era muy suave, sin altibajos, como si estuviera contando la historia de otra persona. Escribí durante todo un año, enviando cada vez a la misma dirección. Hizo una pausa. La mirada recorriendo este pequeño patio donde crecimos juntos. Pero ellas. Parece que se perdieron todas, sin ninguna respuesta. Tiró de las comisuras de sus labios. Con una sonrisa helada. Suyan, tú dices. Que el tío Yokai no es de fiar, o, la persona que recibía las cartas. Simplemente no quería recibirlas. Abrí la boca, cuando un individuo desaparece de su mundo. Ella había intentado, una y otra vez, transmitirme mensajes de la manera más antigua y torpe. Y yo, como un idiota, no sabía nada de esto. Incluso, tal vez, en algún rincón de mi corazón, la había culpado en secreto por su falta de corazón. ¡Qué olvido! La inmensa sensación de absurdo y una tardía epifanía. Aún sonriendo, pretendía ahogarme. Escuché mi propia voz reseca. No sabía que existían estas cartas. Cuando regresé, la casa ya estaba vacía. Pensé que esta caja se había perdido hace mucho. ¿En serio? Bainingbin rió suavemente, con la mirada fija en mi rostro. Con escrutinio. Entonces, ¿no te mudaste apresuradamente en mitad de la noche porque recibiste algo? ¿O tenías miedo de recibir algo? Ella, ¿verdad? Pronunció las palabras mudarte con mucha fuerza. No, no lo hice. Repliqué inconscientemente, elevando un poco la voz. Yo solo sentía. Las palabras siguientes no salían de mi boca, sintiendo que no te merecía, sintiendo que debía dejarte ir para que volaras. Ahora suena como un acto cobarde y ridículamente autocompasivo. ¿Sentías qué? Bainingbin insistió, acercándose un paso. Su tenue fragancia, mezclada con el olor a medicina, inundó mis fosas nasales. A pesar de su palidez, su aura no había disminuido en absoluto. El aire a su alrededor parecía congelado. El director y el equipo se miraban desconcertados. Nadie se atrevía a interrumpir en ese momento. Obviamente, esto había superado el alcance de un accidente del programa. Se parecía más a una liquidación de cuentas personales. La miré a los ojos, tan cerca. En ellos se agitaban demasiadas emociones complejas, ira, resentimiento, incomprensión y un rastro de dolor apenas disimulado. Aquellas cosas que pensé que el tiempo y la distancia habían suavizado hacía mucho, aparentemente nunca desaparecieron. Simplemente las había escondido cuidadosamente hasta este momento, cuando esta oxidada caja de hierro las detonó por completo. Creo que escuché mi voz terriblemente ronca. Cada palabra parecía exprimida de mi pecho. No somos personas del mismo mundo, Bainingbin. Tú estás destinada a ser famosa, a estar en el lugar más brillante, ¿y yo? Yo solo quiero proteger este lugar, vivir una vida tranquila y seguir adelante. Es un lastre para ti y para mí. Finalmente lo dijiste. En innumerables noches de insomnio durante estos 3 años. He estado puliendo repetidamente la razón para convencerme a mí mismo. Bainingbin escuchaba en silencio. No había ninguna expresión en su rostro hasta que terminé de hablar. Entonces, ella parpadeó lentamente. Suyan, ella dijo mi nombre. Su voz era tan suave como un suspiro. ¿Quién te dijo que tu mundo me había admitido?
Me sorprendí de repente. ¿Y quién te permitió decidir arbitrariamente lo que es bueno para mí? Ella continuó preguntando. Su tono era tranquilo, pero cada palabra era como un cuchillo. ¿Crees que soy una carga? Así que simplemente huiste sin siquiera preguntarme, sin siquiera una despedida decente. Suyan, ¿cuánto me desprecias? ¿O cuánto te desprecias a ti mismo? Me quedé sin palabras por su pregunta. Sentí como si hubiera un gran agujero en mi pecho. El viento frío soplaba hacia adentro. Estas cartas. Ella levantó la caja de metal en su mano, y la sacudió. Las cartas dentro emitieron un sonido susurrante. Es el mundo que te dejé. Quiero decirte que el mundo exterior es muy grande. Y el viento es muy frío, pero cada vez que veo algo divertido o como algo delicioso. Cuando encuentro contratiempos, la primera persona con la que quiero compartirlo sigues siendo tú. Ella me miró. Sus ojos se enrojecieron a una velocidad visible a simple vista, pero ella levantó la cabeza obstinadamente, negándose a dejar que se acumulara esa pequeña chispa de agua. Pero la encerraste fuera de la puerta. No. Simplemente derribaste la puerta y huiste. Ella esbozó una sonrisa que era más fea que el llanto. Suyan, eres un idiota. Las últimas dos palabras, con un ligero temblor, cayeron suavemente al suelo, y también golpearon fuertemente mi corazón. El aire circundante estaba tan silencioso como la muerte. Incluso el sonido del viento se detuvo. El director le indicó frenéticamente al camarógrafo que cerrara rápidamente todo el equipo. Esto ya no era material para un programa de variedades. Esta era una escena emocional viva y sangrienta. Bai Ningbin terminó de hablar. Como si hubiera agotado todas sus fuerzas, su cuerpo tembló casi imperceptiblemente, el asistente a su lado. Rápidamente la sostuvo. Ella no me estaba mirando, abrazando esa caja de hojalata. Se dio la vuelta, con la ayuda del asistente, paso a paso. Lenta y firmemente, hacia el camerino temporalmente construido por el equipo de producción. Se fue, su espalda recta, pero inexplicablemente revelando una especie de fragilidad solitaria. Me quedé allí, mi cobarde evasión. Es una traición irresponsable. El sol seguía brillando, las gallinas en el patio paseaban tranquilamente, a lo lejos se escuchaba el sonido del televisor del vecino, todo como siempre. Solo mi mundo, en los últimos minutos, se desmoronó. En un caos. Resulta que, algunas heridas. No es que no duelan si no sientes el dolor, sino que están enterradas en lo más profundo, esperando un momento desprevenido, para ser desgarradas con sangre y carne, para que las veas. Bai Ningbin fue rodeada por asistentes y personal, dirigiéndose a la casa rodante para descansar temporalmente. El director se secó el sudor de la frente, se acercó, lo miré. Me dio una palmada en el hombro, suspiró y no dijo nada. También se fue. Los aldeanos que observaban también se dispersaron en voz baja, volviendo la cabeza para mirarme de vez en cuando, con los ojos llenos de curiosidad e indagación. El patio quedó vacío en un instante. Solo quedé yo, con las hojas de hierba pisoteadas por todas partes y el aire aún lleno de la tenue fragancia perteneciente a Bai Ningbin. Lentamente me agaché y me senté en las raíces expuestas del viejo árbol de acacia. Introduje los dedos entre mi cabello, presionando con fuerza mis sienes palpitantes. Las cartas en la caja de hojalata. Las cartas que él escribió, ni siquiera me atrevo a imaginar lo que decían esas cartas que nunca llegaron. ¿Compartían las curiosidades de un país extranjero? ¿Contaban la soledad y las dificultades de luchar solo, o eran preguntas y esperas repetidas que no obtenían respuesta? Y yo, como un completo idiota, escondido en mi caparazón. La supuesta perfección se convirtió en el cuchillo más afilado que lo apuñaló. El teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. Suyan se sentó. Sin necesidad de mirar, sabía que probablemente se trataba de Weibo. De nuevo había nuevos movimientos. La escena de hace un momento, incluso si el director despejó el lugar de inmediato. Era difícil asegurar que algún miembro del personal rápido o algún aldeano no hubiera grabado un fragmento con su teléfono móvil. Y lo hubiera filtrado. Efectivamente, no pasó mucho tiempo. Cuando mi segundo tío se acercó corriendo, presa del pánico, con su teléfono móvil para ancianos. Jan, hijo. No es bueno. Los jóvenes del pueblo están diciendo que tú y esa gran estrella están en la televisión. No es el programa. Son esos pequeños vídeos. Dicen de todo. Tomé el teléfono móvil que me tendía mi segundo tío. La pantalla mostraba una plataforma de vídeos cortos, un video borroso y tembloroso. Pero se podía distinguir claramente mi figura y la de Bai Ningbin, acompañado de un titular sensacionalista, y música de fondo sentimental.
La sección de comentarios era más caótica que Weibo, con todo tipo de conjeturas. Insultos, comentarios de gente que disfrutaba del espectáculo inundando la pantalla. Confirmado. Definitivamente son paisanos. Me encanta. Miren esta atmósfera. Este tipo hizo que Wambao se desmayara. Me encanta. Sí, que muera el hombre. Soy la única que piensa que este hombre también parece estar sufriendo. ¿Podría haber un malentendido? Wambao, llorando. Me duele el corazón. ¿Qué está haciendo el equipo del programa? Protejan a mi Wambao. Este chico no famoso es guapísimo, pero si es un verdadero patán. Entonces mejor que no. Guión, debe ser un guión. Los programas de variedades de ahora, por conseguir popularidad, son capaces de cualquier cosa. Da igual si es un guión o no, me encanta. El tropo de volver a estar juntos después de una ruptura es lo mejor. YYDS. Le devolví el teléfono móvil a mi segundo tío. Estiré las comisuras de los labios. No pasa nada, segundo tío. No lo mires. Todos son rumores falsos. Mi segundo tío me miró, indeciso. Al final, solo suspiró profundamente. Lo de ustedes los jóvenes, el segundo tío no lo entiende. Pero esa chica, justo antes de desmayarse, en este patio tuyo. Estuvo dando vueltas durante mucho tiempo, mirando fijamente ese árbol de caquis y ese pozo. Su mirada parecía muy triste. Mi segundo tío negó con la cabeza. Caminé con las manos en la espalda. Levanté la vista hacia el patio. Aquel árbol alto de león, en otoño, se llenaría de pequeñas linternas sorprendentes. De niño, a Bainingbin siempre le molestaba que yo trepara al árbol a recoger leones. Torpe, ella se impacientaba abajo. Primero ignoré lo que había dibujado. Consideré los fragmentos que volvían a la tierra como tesoros, y los escribí en esos. Cartas al mar del tiempo. El dolor sofocante en mi corazón se extendió aún más claramente. Me levanté, sacudí el polvo de mis pantalones. No puedo seguir así. El asunto comenzó por mi culpa. Al menos, no puedo esconderme como una tortuga. Dejar que Bainingbin enfrente sola todos los rumores y miradas inquisitivas. Aunque tal vez ella no me necesite en absoluto, caminé hacia el área de descanso temporalmente delimitada por el equipo del programa. Allí había una línea de seguridad, con personal vigilando. Cuando me vieron, sus miradas fueron un poco sutiles, pero nadie me detuvo. La puerta de la caravana de Bainingbin estaba cerrada. Su asistente, una chica de pelo corto que parecía eficiente y capaz, estaba de pie fuera de la caravana. Sostenía su teléfono y hablaba en voz baja, con el ceño fruncido. Cuando me vio acercarme, detuvo la llamada, su mirada llena de escrutinio. Y una cautela implícita. Señor Su, ¿necesita algo? Su tono era educado pero distante. Quiero ver a Bainingbin, dije. El asistente se ajustó las gafas. La señorita Ningbin necesita descansar. No es conveniente recibir visitas. Y, señor Su. Se agachó un poco, bajando la voz. La situación de hace un momento. Usted también la vio, independientemente de las rencillas personales que hayan tenido antes. Ahora la señorita Ningbin es una invitada del programa, una figura pública. Su presencia ya le ha causado muchos problemas, e incluso puede afectar su trabajo y reputación. Espero que pueda entender. Mantenga la distancia por ahora. Lo dijo de manera directa y descortés, pero desde su punto de vista. Era comprensible. Lo sé, asentí. Solo quería disculparme con él en persona, hay algunas cosas que necesito aclarar. Diré lo que tenga que decir y me iré. No interrumpiré su descanso ni volveré a aparecer en el área de filmación. El asistente mostró una expresión de dificultad, obviamente no creía mi explicación y no quería que me acercara a Bainingbin. Justo en ese momento, la puerta del vehículo recreativo se abrió desde adentro con un clic. Bainingbin estaba parada en la puerta. Se había quitado el vestido floreado y vestía un sencillo top de algodón blanco. Y pantalones deportivos largos de color gris claro, sin mucho maquillaje en su rostro, su tez todavía un poco pálida. Pero su mirada había recuperado la claridad y la calma, incluso con un toque de cansancio. Ningbin, él comenzó a hablar. Su voz era un poco ronca, se lo decía al asistente, que me dejara hablar con él a solas. Hermana Ningbin, su cuerpo. El asistente Xiaoyan se angustió. Está bien, solo unos minutos. El tono de Bainingbin era muy suave, pero con un tono que no admitía dudas. Xiaoyan lo miró y luego me fulminó con la mirada. Finalmente, se alejó unos pasos de mala gana, dándonos la espalda, pero aún así manteniendo la distancia para poder correr en cualquier momento. Bainingbin salió del vehículo recreativo y cerró la puerta detrás de ella.
Entre nosotros, había una distancia de más de 1 metro, el aire fluía en silencio. ¿Qué quieres decir? Él habló primero, su mirada se posó en el viejo árbol de langosta detrás de mí. Sin mirarme, tenía la garganta seca, las palabras que había preparado dieron vueltas en la punta de mi lengua, y finalmente solo pude decir unas pocas palabras secas: lo siento. Pareció reírse muy suavemente, con sarcasmo. ¿Lo siento por qué? ¿Lo siento por irme sin despedirme o lo siento por no haber leído esas cartas? Oh. Finalmente giró su mirada y me miró. Lo siento por hacerme esperar como un tonto, una respuesta que nunca llegaría. Cada palabra era como un látigo que golpeaba mi corazón, todas eran. Tomé una respiración profunda y me obligué a encontrarme con su mirada. Lo siento, Bai Ningbin, fui presuntuoso. Fui cobarde, yo arruiné todo. Cuando me fui, no fue porque hubiera recibido algo o tuviera miedo de recibir algo. De verdad sentía que nosotros habíamos llegado a una bifurcación en el camino. Tú ibas a ir a un lugar más grande y lejano, un lugar que es muy bueno. Pero no era un lugar al que yo debiera ir o quisiera ir. Yo pensaba que cortar por completo sería lo mejor para ambos, que te permitiría volar sin ataduras. Y a mí me permitiría conformarme con el presente. Hablo muy despacio, esforzándome por organizar estas palabras, sacando a la luz esos pensamientos pesimistas que he enterrado en lo más profundo de mi corazón y que nunca le he revelado a nadie con seriedad. Los pongo ante ella. Nunca pensé que escribirías cartas, y mucho menos que esas cartas serían metidas al azar por mis padres, a limpiar cosas viejas, en esa caja que creía haber tirado hace mucho tiempo, junto con un montón de trastos inútiles, y llevadas de vuelta a mi antiguo hogar, para luego ser olvidadas, por una serie de casualidades, en una grieta de la pared. Sonreí amargamente. Suena a excusa, pero la verdad es así de absurda, lo admito. Si tan solo hubiera mirado con atención esta casa, si hubiera examinado las cosas viejas que trajimos, tal vez las habría encontrado. Pero no lo hice. Huí como un desertor, sin mirar atrás. Y diciéndome a mí mismo que lo que estaba haciendo era lo correcto. Bai Ningbin escucha en silencio. Su rostro no muestra ninguna expresión, solo los dedos de su mano que cuelga a su lado se contraen ligeramente. Estos 3 años he vivido en paz. Continúo diciendo, bajando la voz, cultivar la tierra, cocinar, hacer arreglos, ocasionalmente aceptar trabajos. Pensé que ya había dejado atrás todo el pasado, hasta que te vi regresar en la televisión, hasta que empujaste la puerta de mi casa. Hice una pausa, sintiendo que mis ojos se humedecían un poco. Me di cuenta de que no había dejado atrás nada en absoluto, simplemente los había enterrado. Los había enterrado muy profundo, engañándome a mí mismo diciéndome que los había olvidado. Bai Ningbin. Me arrepiento. No me arrepiento de haberme ido, sino de arrepentirme. Me fui de esa manera, arrepentido de no tener el valor de aclararte todo en persona. Lamento haberte dejado cargar con todas las dudas y la tristeza sola. Después de decir todo esto, siento que he usado toda mi fuerza. Me quedo en silencio, esperando su juicio. La luz del sol atraviesa las hojas, proyectando sombras moteadas en el espacio entre nosotros. A lo lejos, llega el equipo de producción. El débil sonido del equipo que se está ajustando. Pasó mucho tiempo, tanto tiempo que pensé que no volvería a hablar. Entonces, dijo suavemente una frase, con una voz tan fugaz como un suspiro. Suyan, sigues siendo tan presumido. Mi corazón dio un vuelco. Crees que lo haces por mi bien, así que tomaste la decisión por mí. Crees que no soy lo suficientemente bueno para ti, así que terminaste la relación unilateralmente. Crees que una vida tranquila es lo que quieres, así que te escondes aquí. Levantó los ojos, con una mirada sincera, imprimiendo claramente mi rostro descompuesto. ¿Me preguntaste alguna vez qué quería? Yo me quedé sin palabras. Lo que quería siempre fue muy simple. Dio un pequeño paso hacia adelante, acercando la distancia entre nosotros. Incluso puedo ver las pequeñas gotas de agua sin secar en sus pestañas. Lo que quería era que él estuviera allí, eso era suficiente. Su voz era muy suave, pero con un peso enorme. Cada palabra golpeó mi corazón. Pero ni siquiera preguntaste, simplemente me eliminaste. Suyan, ¿con qué derecho? Me quedé sin palabras. Mi corazón se siente como si una mano invisible lo estuviera apretando con fuerza, doliendo tanto que no puedo emitir ningún sonido. Esas cartas. En cuanto él habla, su mirada se dirige a los campos lejanos. Su voz bajó. Al principio eran quejas, quejándose de que la comida extranjera era desagradable,
quejándose de la barrera del idioma, quejándose de extrañar su hogar. Más tarde, eran para compartir, compartiendo que mis cosas tuvieron éxito, compartiendo mi primera vez, subiendo al podio, compartiendo la injusticia cuando los medios aburridos escribieron tonterías sobre mí. Y luego eran preguntas, preguntando por qué no tenías noticias. Me preguntó si había hecho algo mal. Aspiró por la nariz, esforzándose por mantener la voz firme. La última carta. Dije, Suyan. Si de verdad no quieres saber nada de mí, al menos dímelo en persona. No me hagas quedar como una tonta. Murmurando para sí mismo. Se giró y me miró con los ojos enrojecidos. Finalmente, las lágrimas rodaron por sus pálidas mejillas, pero ni siquiera esto. Me lo diste. Al ver las lágrimas en su rostro, sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. Me dolió tanto que casi me doblego. Nunca antes había sido tan consciente de lo estúpida y cruel que fue mi decisión por su bien. Lo siento. Aparte de estas 3 palabras pálidas e impotentes. No puedo decir nada más. Bainingbin levantó la mano y se secó las lágrimas del rostro con fuerza. Como si quisiera borrar todo rastro de debilidad. Suyan. He recibido tu disculpa. Él me miró. Su mirada recuperó cierta frialdad y distancia de antes, pero en lo profundo. Parecía haber algo diferente, pero algunas cosas. Una vez rotas, están rotas. Dijo, una simple disculpa no es suficiente. Para hacer como si nada hubiera pasado. Después de decir eso, no me volvió a mirar. Se giró y caminó hacia la autocaravana. Instintivamente lo llamé. Se detuvo. Sin darse la vuelta. Esas cartas. Tenía la garganta apretada. Sí. ¿Te las mostró? Él estaba de espaldas a mí. Guardó silencio durante unos segundos. Las tiré, dijo. Su voz era tranquila e imperturbable. Esta mañana, iba a buscar un lugar para quemarlas. Pero no pensé que me desmayaría por la hipoglucemia. Después de decir eso, abrió la puerta y subió al coche. La puerta del coche estaba frente a mí. Se cerró suavemente, separando 2 mundos, el interior y el exterior. Me quedé ahí de pie, mirando la puerta cerrada. Mirando mi propio rostro desolado reflejado en la ventanilla. Es mejor que se haya ido, todo ese polvo se estaba acumulando. Un año de esperanza para él, la decepción finalmente se asentó en las puntas de sus dedos. Tal vez nunca debía haberlo visto de nuevo, algunos errores, una vez cometidos, son irreversibles. Algunas grietas, una vez que existen, siempre existirán, no todas las disculpas. Pueden intercambiarse por un no importa, ni todas las personas que se van tienen derecho a regresar. El sol seguía siendo abrasador, haciendo que mi piel desnuda ardiera, pero en algún lugar profundo de mi corazón, se sentía como si hubieran excavado un agujero, vacío, lleno de corrientes de aire. Lentamente, me di la vuelta, en dirección opuesta a la casa rodante. Poco a poco, regresé a mi antigua casa, aunque destartalada, al menos todavía podía darme un pedazo de tranquilidad. Su mundo es profundo, brillante y glamuroso. Pero ya no tiene nada que ver conmigo, mi mundo es superficial, tranquilo como el agua. Pero solo queda un estanque de agua estancada. Entre nosotros, hay 3 años de tiempo. Varias docenas de mensajes de texto que nunca llegaron y un error irrecuperable, producto de mi propia decisión. Como 2 líneas que se cruzan brevemente y luego se alejan rápidamente, tal vez realmente no haya más intersección. El equipo del programa obviamente ajustó su estrategia, Bainingbin, debido a una indisposición. Y la necesidad de descanso, suspendió la grabación al aire libre posterior. La mayor parte del tiempo, se quedaba en la casa rodante o en el salón improvisado en el pueblo. Las cámaras se centraron más en los otros invitados y en el paisaje rural, mi patio. Parecía haberse convertido en un tabú sutil, el equipo del programa lo evitaba tanto como fuera posible, y los otros invitados tácitamente ya no se acercaban por aquí. Los chismes sobre mí y Bainingbin en el pueblo se extendieron durante unos días, pero a medida que no surgió nueva información, se calmaron gradualmente. En la era de Internet, los temas candentes llegan rápido. Y se van rápido. Los nuevos temas reemplazan a los viejos, solo unos pocos persistentes. Todavía vienen a dejar mensajes debajo de mi Weibo, haciendo algunas preguntas sobre el seguimiento, y al no obtener respuesta, se dispersan. La vida parece haber vuelto a su curso original, tranquila y aburrida, día tras día. Solo yo sé. Algunas cosas han cambiado. Ya no me atrevo a ir al kiosco del pueblo a ver la televisión, por miedo a ver sus noticias sin querer. El número de teléfono en mi móvil que terminaba en 1017 no ha vuelto a enviar ningún mensaje.
Aquella caja de lata, junto con la carta sin abrir que contenía, es como una alucinación. Apareció bruscamente, desapareció por completo. Yo seguí trabajando en el campo como siempre, deshiervando, regando, viendo crecer los brotes día tras día. Pero siempre siento como si me faltara algo en el corazón, vacío. No importa lo que haga. Nada me anima. A veces, mi segundo tío me mira con vacilación, pero al final solo niega con la cabeza. Me ofrece un cigarrillo. No sé fumar, pero lo acepto. Lo sostengo entre los dedos, viendo cómo se consume lentamente. Ocasionalmente, veo a Bai Ningbin sin darme cuenta. A veces es después del trabajo. Lleva una sudadera y vaqueros sencillos, con un gorro y una mascarilla, acompañada por su asistente. Pasea lentamente por los caminos de los aldeanos. El sol poniente alarga su sombra. La hace parecer delgada y solitaria. No nos saludamos. Ni siquiera intercambiamos miradas. Como dos extraños que no tienen nada que ver, nos cruzamos. A veces es por la mañana. Abro la puerta del patio y veo que fuera de mi casa han dejado algunas cosas. A veces es una caja de dulces importados, exquisitamente empaquetada. A veces son varios libros nuevos sobre agricultura orgánica y el cultivo de cosechas. No hay firma, pero sé quién los ha dejado. Ya no intenta hablar conmigo, ni me pregunta nada. Simplemente, de esta manera silenciosa, deja obstinadamente un rastro. No toco esas cosas, las dejo ahí. Los dulces se los lleva un gato callejero que pasa, los libros se mojan con el rocío. Al día siguiente, aparecen cosas nuevas. Parece que estamos librando una silenciosa e infantil guerra de tira y afloja. Ella deja, yo no recojo. Ninguno de los dos quiere ceder primero, ninguno de los dos quiere hablar primero. Hasta la grabación del programa. El último día. Esa tarde, estaba en el patio trasero. Mientras reforzaba la nueva parra, mi segundo tío vino corriendo diciendo que el equipo de filmación iba a tomar una foto grupal de todo el pueblo, en la era de trillar a la entrada del pueblo, y me pidió que fuera también. Quería negarme, pero mi segundo tío dijo que era una orden del jefe de la aldea, que todos debían asistir. Como un apoyo al trabajo del pueblo, así que me lavé las manos, me puse una camisa un poco más limpia. Y fui con mi segundo tío. Ya había mucha gente en la era de trillar. El equipo de filmación había instalado las cámaras, y los invitados y los ancianos y niños del pueblo estaban juntos. El ambiente era animado. Bai Ningbin también estaba allí, de pie en medio de los invitados. Vestida con la camiseta uniforme del equipo de filmación, con una sonrisa correcta y ensayada en su rostro. Y hablando con un viejo artista a su lado. Cuando me vio acercarme, su mirada pareció detenerse brevemente en mí por 0.1 segundos. Luego se apartó naturalmente, como si yo fuera solo una mota de polvo irrelevante en el fondo. No sabía qué sentir, así que busqué un rincón en el extremo para pararme, tratando de minimizar mi presencia. La foto grupal se tomó sin problemas, el director gritó «patata». Y la multitud se dispersó vitoreando. El equipo de filmación comenzó a recoger el equipo y corrió hacia el borde de la era de trillar. Al lugar donde se apilaban temporalmente los equipos de filmación, allí apoyados en varios pesados postes de metal que se usaban para asegurar las luces. Alguien los tocó y uno de los postes de metal se tambaleó, cayendo en dirección a un niño pequeño. ¡Cuidado! Se oyeron exclamaciones de sorpresa a mi alrededor, y la madre del niño gritó con un chillido desgarrador, queriendo correr hacia él, pero fue bloqueada por la multitud. Todo sucedió demasiado rápido. Yo era el que estaba más cerca, y casi por instinto, me lancé hacia adelante. En el instante en que la pesada barra de metal estaba a punto de golpear la cabeza del niño, extendí mi mano y usé mi brazo y hombro para soportar el peso que caía. Con un sonido sordo, la barra de metal golpeó mi omóplato, el enorme impacto me hizo soltar un gruñido ahogado, la mitad de mi cuerpo se entumeció instantáneamente y un dolor agudo estalló. Mientras apretaba los dientes, usando toda mi fuerza, empujé la barra de metal hacia un lado. La barra metálica protectora rozó el cuerpo del niño, golpeando el suelo de tierra a su lado. Levantó una nube de polvo, el niño estaba tan asustado que hasta se olvidó de llorar. Se quedó sentado en el suelo, aturdido. La madre del bebé, del niño. Finalmente corrió, abrazó al niño con fuerza, llorando desconsoladamente por el susto. La gente de alrededor se acercó, haciendo comentarios. «Dios mío. ¡Qué suerte! Gracias a este joven, Suyan. ¿Estás bien?». Me apoyé en las rodillas, incorporándome lentamente. Un dolor punzante emanaba de mi hombro izquierdo, probablemente por el golpe. Mi brazo también ardía.
Probablemente me había raspado la piel. Moví el brazo un poco, afortunadamente. Los huesos deben estar bien. Estoy bien. Agité la mano. Miré al niño que su madre abrazaba con fuerza, aún sollozando. ¿El niño se asustó? No, no. Gracias, gracias, joven. La madre del niño agradeció repetidamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La multitud se apartó. Bai Ningbin se acercó rápidamente. La compostura y calma habituales de su rostro habían desaparecido, reemplazadas por una rara tensión casi pálida. Apartó a la gente que estaba delante, y su mirada me recorrió rápidamente. Se detuvo en mi hombro izquierdo, que cubría con mi mano, y donde ya se veía un poco de sangre. ¿Estás herido? Su voz era un poco tensa. No era una pregunta, era una afirmación. Una pequeña herida, un rasguño. Instintivamente quise bajar la mano. Para demostrarlo, se movió. Ella dijo severamente. Dio un paso adelante y, sin más, agarró mi muñeca. Su fuerza me sorprendió un poco. Miró la herida en mi brazo. Luego miró mi hombro ligeramente inclinado, frunciendo el ceño. Xiao Yang. El botiquín. Xiang. Le gritó a su asistente, con una urgencia nunca antes vista. Hermana Ningbin. La asistente Xiao Yang dudó un poco. Miró los teléfonos que se levantaban a su alrededor, cada vez más numerosos. Rápido. La voz de Bai Ningbin denotaba una autoridad innegable. Xiao Yang no se atrevió a desobedecer. Se giró y corrió hacia la autocaravana. El silencio reinaba en el lugar, todas las miradas estaban fijas en Bai Ningbin y en mí, con asombro, curiosidad, escrutinio y las cámaras grabando. El director también se acercó corriendo. Con una expresión de susto y preocupación, señor Su, ¿cómo está? Rápido, llévenlo al centro de salud, Xiao Li. Ve a buscar el coche. No es necesario, me apresuré a rechazar. De verdad que no es nada, solo un rasguño superficial, con un poco de pomada es suficiente. Bai Ningbin me ignoró, e ignoró al director también. Solo agarró mi muñeca con fuerza. Mirando fijamente la mancha de sangre cada vez más visible en mi hombro, con los labios tensos formando una línea pálida. Xiao Yang regresó jadeando, trayendo un botiquín. Bai Ningbin lo arrebató. Abrió el botiquín con un movimiento casi brusco, buscando yodo, pinzas y gasas. La mano que desenroscaba el tapón del frasco de yodo incluso temblaba levemente. Siéntate, ordenó, señalando una gran piedra plana cercana. Bai Ningbin. ¿De verdad que, te he dicho que te sientes? Levantó la vista bruscamente hacia mí. Con los ojos enrojecidos, inundados de emociones complejas, ira, susto y algo más. Suyan. Tienes que esperar a que te rompas un hueso para ceder. Su mirada y su tono me impactaron. Y me quedé sin palabras, obedeciendo y sentándome en la piedra. Se agachó. Pero en un instante, sus movimientos se volvieron extremadamente delicados, usando unas pinzas para sujetar una bolita de algodón empapada en yodo, limpiando cuidadosamente la herida sangrante en mi brazo. Una sensación helada, mezclada con un dolor punzante, me invadió, y no pude evitar dejar escapar un TSS. Su movimiento se detuvo por un momento, y se volvió aún más delicado. Baja la cabeza. Sus espesas pestañas se curvaron hacia abajo, proyectando una pequeña sombra bajo sus ojos. La luz del sol iluminaba su delicado perfil, y podía ver diminutas gotas de sudor en la punta de su nariz. Y los labios apretados y sin sangre, el ruido de la gente alrededor. Las luces parpadeantes, los lentes, parecían haber desaparecido, en el mundo. Solo quedaban las puntas de sus dedos temblando levemente, las cejas siempre fruncidas, los hombros. Déjame ver, después de que termine con el brazo, dijo en voz baja. Su voz era un poco ronca, el hombro realmente está bien, solo fue un golpe. Puede que sea leve, estoy tratando de negarme, después de todo, la posición del hombro no es muy conveniente. Ella no dijo nada, solo levantó los ojos y me miró en silencio. En esos hermosos ojos, todavía enrojecidos, estaba escrito claramente insistencia y un ruego apenas perceptible. Suspiré. Dejé escapar mi mano que cubría mi hombro, resignado, y abrí un poco el cuello, el lado izquierdo de mi hombro cerca de la clavícula. Efectivamente, ya había una gran área amoratada, hinchada y de aspecto un poco espantoso. La respiración de Bai Ningbin se detuvo casi imperceptiblemente, tomó otra botella. Aceite medicinal para promover la circulación sanguínea y eliminar la estasis sanguínea, vertió un poco en su palma y lo frotó para calentarlo. Luego presionó suavemente la cálida palma sobre la zona amoratada.
El calor repentino e inesperado, y el dolor provocado por la presión, me hicieron gemir. Su palma se detuvo ligeramente, la fuerza se hizo aún más ligera, y comenzó a usar las yemas de los dedos lentamente. Masajeando la zona lesionada, el olor picante del aceite medicinal se extendió. Mezclado con su tenue y familiar aroma, las puntas de sus dedos estaban un poco frías. Pero la palma de su mano estaba cálida, una y otra vez, disipando los hematomas. Los movimientos eran torpes, incluso un poco toscos, pero podía sentir. El cuidado y la concentración controlados con todas sus fuerzas, estábamos muy cerca. Tan cerca que podía ver el fino vello de su rostro, podía sentir su suave respiración, su piel como alabastro, su cabello colgaba. Moviéndose suavemente con el movimiento, el tiempo pareció alargarse en este momento. Denso y lento, podía sentir las innumerables miradas a mi alrededor. Se podían oír los comentarios contenidos y el sonido de los obturadores, pero todo eso se sentía como si estuviera fuera de este pequeño y silencioso espacio entre nosotros dos. Ella tenía la cabeza baja, sus largas pestañas temblaban, y esa pequeña gota de sudor en la punta de su nariz nunca desapareció, atenuándose durante mucho tiempo, tanto que pensé que su palma estaba a punto de adormecer esa parte de su piel. Entonces, lentamente detuvo su movimiento. Luego, mantuvo esa postura, sin levantar la vista, ni retirar su mano, solo dijo con una voz muy, muy suave: Suyan, sigues siendo tan torpe. La voz era tan baja que solo nosotros dos podíamos oírla, con un fuerte tono nasal. Y un leve sollozo apenas perceptible, que intentaba reprimir con todas sus fuerzas. Claramente podía ignorarlo. Pero mi corazón se contrajo repentinamente, como si algo lo estuviera perforando con fuerza. Sentía dolor y angustia a la vez. Quería decir algo, pero sentía la garganta tapada. No podía emitir ningún sonido. Finalmente levantó la vista, con los ojos aún más rojos que antes. Pero su mirada ya había recuperado la lucidez, incluso con un poco del distanciamiento habitual como escudo protector. Retiró su mano y tomó la gasa. Con un método poco hábil, envolvió varias vueltas alrededor de mi hombro, sujetándolo bien. Después de hacer todo esto, rápidamente guardó el botiquín y se levantó. Retrocedió 2 pasos, ampliando la distancia entre nosotros. No mojes la herida. Enderezó la espalda y, acompañada por su asistente, salió rápidamente de la era. Su espalda seguía erguida, su paso sin el menor desorden, como si esa persona que estaba agachada frente a mí hace un momento, con los ojos enrojecidos, curando mi herida y con la voz entrecortada, fuera solo una ilusión mía, solo el olor persistente a aceite medicinal en el aire, pero el calor abrasador que quedaba en mi hombro por su palma, me recordaba que todo lo que acababa de suceder era real y verdadero. Me senté en la piedra. Viendo su figura alejarse cada vez más, el lugar de la herida en mi hombro me dolía levemente. Pero en mi interior surgió una emoción compleja e indescriptible. El director se acercó. Me dio una palmada en el hombro. Suyan, hoy te lo agradezco mucho. Ya verás, nuestro equipo de producción te lo agradecerá debidamente. Vuelve rápido a descansar, si necesitas algo, no dudes en decirlo. Volví en mí, forcé una sonrisa. No es nada. Director, es lo que debía hacer. Los aldeanos de alrededor también se acercaron. Me elogiaban y se preocupaban por mis heridas. Yo respondía a todo, pero mis pensamientos ya estaban lejos. Esa última frase de Bai Ningbin, pero sus ojos enrojecidos, como en una cámara lenta de una película, se repetía una y otra vez en mi mente. Suyan, sigues siendo tan torpe. Claramente podrías haberlo ignorado. Ella me está reprochando el golpe. ¿O sintiendo lástima? Esta idea creció salvajemente como mala hierba, pero enseguida recordé su figura dándome la espalda con determinación. Y esa voz fría, idiota, la poca y débil esperanza que acababa de surgir fue apagada instantáneamente por la fría realidad. Tal vez solo fue una preocupación humanitaria. O un poco de arrepentimiento por el pasado. Nada más. Me levanté lentamente. El dolor en el hombro izquierdo me recordaba todo lo que acababa de pasar. La gente se dispersó gradualmente y el lugar de rodaje volvió a estar vacío. El sol se ponía, tiñendo el horizonte de un naranja rojizo magnífico. Me sacudí el polvo de la ropa y me dirigí hacia mi casa. Paso a paso, el equipo de producción se marchó al día siguiente por la mañana con gran pompa. El pueblo recuperó su tranquilidad habitual, como si todo el bullicio de esos días fuera solo un sueño animado. Solo los rastros de filmación que quedaron en el patio de mi casa y las ocasionales conversaciones de los aldeanos después de la cena.
demostraban que ese sueño había sucedido de verdad. Mi vida también parecía haber vuelto a la normalidad. Ir al campo, cuidar el huerto, colocar las últimas cañas de bambú en la parra. El hematoma en el hombro izquierdo se estaba desvaneciendo lentamente y la rosadura en el brazo formó una costra que picaba. La medicina que dejó Bai Ningbin fue muy efectiva, pero no la volví a usar. Aquella medicina con etiquetas en idiomas extranjeros. La guardé en lo más profundo del armario, junto con esas cosas viejas que ya no reviso. El segundo tío a veces insinuaba: Yang Guasi, ese día la señorita Bai te vendó la herida. Me pareció que estaba muy preocupada. Yo, bajé la cabeza y comí. Sin responder. El segundo tío suspiró y no preguntó más. El escándalo en Internet también se calmó gradualmente. Ocasionalmente, alguna cuenta de marketing se aprovechaba, haciendo artículos sobre el misterioso aldeano héroe que rescata a la belleza. Pero sin seguimiento, el interés se desvaneció. Mi Weibo quedó en silencio. Los mensajes privados y los arroba disminuyeron gradualmente y finalmente se volvieron silenciosos. Así está bien, pensé. Esta es la distancia que debería haber. Ella es una estrella inalcanzable, yo soy polvo en el suelo. Un cruce ocasional. Trae una onda insignificante. Y luego, cada uno a su órbita. Continúa operando. Hasta el atardecer de una semana después. Estaba sentado bajo el viejo árbol de acacia en el patio, reparando una vieja asada con la última luz del día. El segundo tío fue al pueblo. El pueblo estaba muy tranquilo. Solo los pájaros que regresaban a sus nidos piaban. Escuché el sonido de la puerta de la cerca abriéndose suavemente. Pensé que era el segundo tío que regresaba, y ni siquiera levanté la cabeza. Segundo tío, la comida está en la olla, caliéntala tú mismo. No hubo respuesta. Levanté la cabeza. Bai Ningbin estaba parada en la puerta de la cerca. No llevaba gorra ni mascarilla. Tampoco llevaba asistente. Estaba sola, vestida con una sencilla camisa blanca y jeans de color claro. Había algo de polvo en sus zapatillas de lona. El brillo del sol poniente cubría su cuerpo con una capa de oro suave. La brisa nocturna soplaba los mechones de cabello junto a sus mejillas. Parecía más sencilla que cuando grababa el programa, pero sus ojos brillaban. Me miraba en silencio, sosteniendo en su mano esa familiar caja de hojalata oxidada. Los dedos de mi mano que sostenían el mango de la asada se tensaron repentinamente. Mi corazón, fuera de control, dio un vuelco. El tiempo pareció detenerse en ese momento. A lo lejos, el humo de las chimeneas se elevaba. Al unirse al equipo de filmación, Jacob Lone, el mundo seguía girando a su propio ritmo, solo nuestros pequeños deseos fueron pausados. ¿Cómo es que él está aquí? ¿No había terminado el programa hace mucho? ¿No debería estar de vuelta en su mundo de glamour, filmando y asistiendo a eventos? Estrellas brillantes, innumerables preguntas dando vueltas en mi cabeza. Pero no pude formular ni una sola. Solo lo miraba fijamente, viéndolo paso a paso. Atravesar el pequeño patio y caminar hacia mí. El atardecer alargaba nuestras sombras, entrelazadas en el suelo de tierra. Se detuvo frente a mí, su mirada recorrió la asada en mi mano. Y luego se posó en mi rostro, muy tranquilo, sin la intensidad de aquel día en la era, ni la frialdad fuera de la casa rodante. Era una calma que no podía entender, como un pozo profundo. ¿La herida está mejor?, preguntó. Su voz era suave. Sí, escuché mi propia voz áspera, casi. Él asintió, sin decir nada más, solo el bote de hojalata en su mano. Me lo extendió, no lo tomé, lo miré. Tómalo, dijo, con un tono que no admitía dudas. Dudé por un momento, dejé la asada y me sequé el sudor de las manos en mis pantalones. Tomé la caja. Era muy ligera. Parecía que el pesado corazón ya no estaba dentro. ¿La carta?, pregunté. ¿No dijiste que la ibas a quemar? La quemé, respondió concisamente, su mirada fija en mi rostro. Como si estuviera observando mi reacción. Ya he estado actuando en contra de mis verdaderos sentimientos. Por un momento no supe cómo reaccionar. ¿Debería sentirme aliviada o sentir una decepción aún mayor? Sin embargo, cambió de tema y sacó otra cosa de su bolsa de lona. Era un cuaderno de tapa dura azul claro muy común, con algunas esquinas desgastadas. Se notaba que se hojeaba con frecuencia. El contenido. Guardé una copia. También me entregó el cuaderno. El cuaderno era sencillo, como si estuviera hablando del clima. Lo que quemamos fueron las obsesiones del pasado. Pero esto, creo que tienes derecho a saberlo. Yo miraba fijamente ese cuaderno, sin escuchar bien, con el corazón latiendo. En mi pecho, las costillas haciendo vibrar mis tímpanos. Bai Ningbin.
Me lamí los labios resecos. No, no es necesario que hagas esto. Las cartas, yo no las recibí. Fue mi problema. Ya no necesitas usar este método. No estoy pidiendo tu opinión. Suyan me interrumpió, avanzando un poco más. La distancia entre nosotros era tan corta que podía oler su tenue y limpio aroma a jabón, mezclado con un sutil rastro de un exquisito perfume de una ciudad lejana. Levantó los ojos y me miró fijamente a los ojos. La luz del atardecer caía en sus ojos, como si encendiera dos pequeñas y obstinadas llamas. Solo vengo a decirte, y a decirme a mí mismo, dijo palabra por palabra. Con claridad, 3 años. Usé 3 años. Para digerir tu abandono sin explicaciones. Pensé que lo había superado. Pero cuando abrí esta puerta de la cerca y te vi agachado allí, arrancando rábanos como si nada hubiera pasado, hizo una pausa. Una comisura de su boca se curvó en una tenue sonrisa de autocompasión. Lo supe. Me equivoqué, terriblemente. Contuve la respiración. Mirándolo. Esos agravios, la furia, el resentimiento, la duda, nunca desaparecieron. Ellos. Solo los escondí. Los escondí en un rincón que ni siquiera yo podía encontrar. Y luego, tú, este patio. Fácilmente lo desenterraron todo. Tomó aire, como reuniendo valor. Suyan, te odié. Odié tu arrogancia, odié tu abandono sin explicaciones, odié que me hiciera sentir como un idiota. Como yo dudo, como yo me torturo, incluso he pensado. Si te volviera a ver, te reprendería hasta el cansancio. O, simplemente, fingir que no te conozco, para que pruebes el sabor de ser ignorada. Pero, cambió su tono de voz. Su voz se hizo más baja, con un leve temblor apenas perceptible. Cuando vi esa vara golpeándote, mi mente se quedó en blanco. Solo tenía un pensamiento, no te puede pasar nada. Sus ojos se enrojecieron ligeramente, pero su mirada era sorprendentemente brillante, mirándome fijamente, sin permitirme evadirla. En ese momento, lo entendí. Suyan, el odio es porque te importa, la ira es porque aún no lo has superado. Me enfado contigo, me molestas. Pero me da aún más miedo que realmente te pase algo. Se mordió el labio inferior, como si usara toda su fuerza. Solo entonces pudo decir lo siguiente. Han pasado 3 años, lo he intentado. He intentado llenar todo mi tiempo con trabajo, he intentado conocer gente nueva, he intentado decirme a mí misma que solo eres un transeúnte sin importancia en mi vida, pero no puedo. Él negó con la cabeza, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas blancas. No puedo, Suyan, no puedo hacerlo. Me entra pánico cuando te veo herido, me siento mal cuando me evitas. Cuando veo este patio, cuando veo ese árbol de caquis. Cuando veo ese pozo, cuando veo todo lo relacionado contigo, sigo recordando el pasado. Recordando cuando dijiste que plantarías un campo de sandías que no pudiéramos terminar de comer, recordando el verano. Juntos tomando sopa de frijol mungo helada del pozo, recordando cuando te subiste al árbol para recogerme caquis y te caíste. Te raspaste la rodilla y todavía me sonreíste tontamente. Sus lágrimas corrían aún más fuerte. Su voz se quebró, pero siguió diciendo directamente, el tiempo no me ha hecho olvidar. Suyan, él simplemente convirtió todo lo que tenía que ver contigo en un licor más fuerte. Y más amargo. Pensé que lo había dejado, pero con solo oler un poco. Me derrumbo por completo. Me quedé parada en el mismo lugar, como si me hubieran lanzado un hechizo de inmovilización. Entonces, él se limpió con fuerza las lágrimas de la cara, levantó la barbilla. Y me miró con una mirada que denotaba una apuesta a todo o nada. No pienso huir más. Suyan, tampoco te permito que huyas más. Esas cartas son lo que mi yo del pasado quería decirle a tu yo del pasado. Mira. Da igual si las lees o no, de todos modos, es demasiado tarde. Tómalo como una explicación por estos 3 años. Puso ligeramente el cuaderno celeste sobre el grafito a mi lado. Pero esto es lo que mi yo actual quiere decirle a tu yo actual. Retrocedió un paso. Pero su mirada seguía fija en mí. Suyan, no vengo a pedirte cuentas del pasado. Ni vengo a pedirte que cambies de opinión. Nada de eso tiene sentido. Vengo a decirte que todavía me gustas, más que hace 3 años, más que nunca. Que me gustes no tiene nada que ver con si soy una estrella, o donde estés. Solo tiene que ver conmigo. Bai Ningbin. Sopló la brisa nocturna, moviendo los mechones de pelo de su frente y trayendo consigo ese aroma familiar, que hace que mi corazón se acelere. Puedes seguir escondiéndote, puedes seguir pensando que no estás a la altura. Puedes tener 1.000.000 de razones para rechazarme. Es tu libertad,
pero que me gustes es cosa mía. No puedo controlarte a ti, y tú tampoco intentes controlarme a mí, hasta que te vuelvas a enamorar de mí. O hasta que me dé por vencida por completo. Después de decir esto, pareció que se quitaba un gran peso de encima. Exhaló larga y suavemente. Las lágrimas aún no se habían secado en su rostro. Pero mostró una sonrisa de alivio, incluso con un toque infantil. Bien, ya terminé. Me miró profundamente por última vez. Esa mirada era compleja e indescifrable, con pruebas, con determinación. Aún había un rastro de tensión apenas perceptible, y luego, se dio la vuelta. Con paso ágil y decidido, se dirigió a la puerta por donde había venido, sin mirar atrás. Sin darme ninguna oportunidad de hablar, me quedé allí, como una estatua de piedra erosionada por el viento. En mi mano, el bolígrafo hizo clic, solo las tenues luces de las casas lejanas brillaban. La brisa nocturna soplaba fría en mi rostro, pero no podía disipar el ardor en mi corazón. Cada palabra que Bai Ningbin acababa de decir resonaba en mi mente, volviendo a, te perseguiré hasta que me ames de nuevo, o hasta que me desespere por completo. Tan directa, tan resuelta, tan Bai Ningbin, sin espacio para la duda. Sin rodeos, mostrando todas sus cartas, toda su vulnerabilidad y valentía. Desplegadas ante mí sin reservas, como un hierro candente al rojo vivo. Inesperadamente, quemando la herida que creía que ya había cicatrizado. Doliendo agudamente, sangrando, ardiendo con un calor que te hacía temblar. Lentamente bajé la cabeza, mirando la caja de hojalata en mi mano, y luego el cuaderno quieto sobre el grafito. Entonces, ¿qué es esto? Una respuesta que llega 3 años tarde. ¿O un nuevo comienzo, aún más caótico y turbulento? No lo sé. Solo sé que la paz que había mantenido con tanto esfuerzo durante 3 años, el corazón que creía inexpugnable, era frágil e indefenso ante sus palabras. Resulta que, nunca lo superé realmente, simplemente lo. Y toda la emoción, la esperanza relacionada con él. La inferioridad, la cobardía, los enterré juntos en la tumba más profunda de mi corazón. Y luego me dije a mí mismo que solo era un viejo sueño sin importancia. Ahora, la tumba ha sido descubierta, la luz se filtra y yo no tengo dónde esconderme. La brisa nocturna aumenta, trayendo consigo el aroma de los campos lejanos. Me quedé allí, durante mucho, mucho tiempo, hasta que los pasos de mi tío resonaron en el patio. Solo entonces me desperté de repente, y agarré el cuaderno sobre el grafito. Junto con esa caja de hojalata, escapé corriendo a mi habitación. Cerré la puerta, me apoyé en el frío marco y mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. La mano, la cara, las esquinas duras del cuaderno, todo me dolía en la palma de la mano. Como su última mirada y esas palabras, grabadas en mi corazón. Dejando una marca clara e hirviendo, imposible de ignorar. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Bai Ningbin se repetían como un reproductor de cintas en mi mente, cada palabra. Cada pausa, incluso el temblor leve al final de sus frases. Los ojos enrojecidos, la mirada dubitativa, todo se veía claro y nítido. Todavía me gustas. Te voy a conquistar hasta que te enamores de mí otra vez. O hasta que me dé por vencida por completo. Simple. Directo. Hundí mi cabeza en la almohada, tratando de sacar esos sonidos. Y esas imágenes de mi mente, pero fue inútil. Finalmente, me senté. Encendí la luz. Bajo la luz tenue, ese cuaderno azul claro, yacía silenciosamente sobre la mesa. La caja de hojalata a su lado, como un testigo silencioso. Miré el cuaderno durante mucho tiempo. Extendí la mano. Mis dedos tocaron la dura portada de papel. Y me retiré como si me hubiera quemado. Mirar. ¿O no mirar? Mirar, ¿qué significa? Significa que tengo que afrontar el proceso emocional que me perdí de ella durante esos 3 años. Significa que tengo que abrir con mis propias manos esa cicatriz que creía que ya había sanado, y ver cómo está de podrida. Y no mirar. Hacer como si no existiera, seguir escondiendo la cabeza en la arena, fingiendo que nada ha pasado. Pero Bai Ningbin ya agarró una pala y destruyó por completo mi agujero en la arena. Me agarré el pelo con frustración y finalmente extendí la mano. Tomé ese cuaderno. Era muy ligero, pero a la vez, pesaba más que 1000 kilos. Y la noche es un vacío. Al pasar una noche, es ella liberándose, poderosa por sí misma. No es una cualidad, está escrito directamente en el cuaderno, sin encabezado. Tampoco tiene firma, parece un diario íntimo, o más bien, una carta escrita para mí, pero que nunca pensaste enviar. Suyan. Hoy está lloviendo. La lluvia en Londres es realmente molesta, constante año tras año.
No como en casa, donde o llueve torrencialmente o simplemente no llueve. Recuerdo que antes, cuando llovía, nunca te gustaba usar paraguas, decías que la llovizna se sentía bien. Al final, la tía Bai siempre te regañaba, diciendo que eras un tonto. Fecha, hace 13 años. Ella acababa de irse al extranjero. Dudé un momento, luego seguí pasando las páginas. Hoy el profesor elogió mi actuación, estoy feliz. Quería contártelo. Abrí el cuadro de diálogo y entonces recordé, oh, me has bloqueado. Suyan, eres un verdadero idiota. Pasé la audición. Es un pequeño papel, pero tengo diálogo. El director dijo. Que tengo talento. Si estuvieras aquí, seguramente harías una mueca y dirías. Claro, es mi compañero de pupitre. Lástima que no estés aquí. Idiota. Las actrices del mismo grupo me marginan. Se ríen de mi acento. No importa, les demostraré que están equivocadas. Solo estoy un poco cansada. Si estuvieras aquí, probablemente contarías torpemente una broma sin gracia. O simplemente me llevarías a comer el estofado recién hecho. Suyan. Quiero comer esa sopa picante de la parte trasera de la escuela, con mucha salsa de sésamo. Idiota. Gané un premio muy pequeño. Pero es mi primer premio de actuación. De pie en el escenario, las luces me cegaban. Había mucha gente aplaudiendo, pero la persona que más quería ver no estaba allí. Suyan, ¿viste las noticias? ¿Será que estarás un poquito feliz por mí? No importa, seguro que no lo viste. Maldito, otra vez te soñé. Soñé que me decías. Bai Ning Ning, no te vayas, quédate. Me desperté riendo y luego lloré, Suyan. Te odio, ya son 100 días y sigues sin dar señales de vida. Suyan, ¿de verdad ya no me quieres? Suyan, hoy alguien se me declaró, un estudiante de último año muy sobresaliente. Lo rechacé, le dije que ya tenía a alguien que me gustaba. Está esperando que vuelva a casa. Mira, qué bien miento. Incluso me miento a mí misma. Está nevando, la primera nevada de Londres. Escuché que también nevó en el pueblo. Suyan, ¿recuerdas que dijimos que veríamos juntos la primera nevada? Feliz año nuevo, Suyan. Sin ti, el año nuevo no es nada feliz, Suyan. Estoy cansada, ya no quiero quererte más, pero parece que no puedo lograrlo, Suyan. Si esto es lo que quieres, entonces, que se haga tu voluntad. La fecha del último registro. Se detiene hace 2 años. Está un poco desordenado. Al final, hay una pequeña mancha de tinta borrosa por el agua. Después de eso, hay grandes extensiones en blanco. Hasta la última página. Hay nuevas letras, la tinta es muy reciente. Debe haber sido escrito hace poco. Solo hay 2 líneas cortas, lo intenté. Lo dije, sin fecha, sin firma. Solo estas 6 palabras, que traspasan el papel. Cierro el cuaderno. Cierro los ojos. Dentro de mi pecho, siento como si tuviera un trozo de algodón empapado en agua, pesado y sofocante, que me impide respirar. Resulta que, mientras yo creía haberme dado la vuelta con elegancia y comenzado una nueva vida, él solo, en un imperio desconocido, pasó. Después de experimentar tanto, desde las quejas iniciales, al compartir la expectativa, hasta la posterior frustración, la duda de uno mismo, y finalmente la desesperación, intentando rendirme. Pero sin poder desprenderme, cada trazo, cada pincelada. Son como si estuvieran grabados en mi corazón con un cuchillo. Pensé que mi aceptación era grandeza, era sacrificio. Pero en realidad era solo una evasión cobarde, era ponerle el grillete más pesado. Lo dejé solo en un país extranjero, digiriendo el dolor del abandono, en cada momento que necesitaba compartir, en mis momentos fáciles, enfrentando el vacío frío y sin respuesta. Y yo me escondía en esta caparazón que creía segura, aún complaciéndome de mi propia lucidez y desenfado. Suyan, eres un idiota, completamente. Un idiota engreído. Cuando estaba a punto de amanecer, me quedé dormido vagamente. En mis sueños todo era extraño y confuso, a veces era Bai Ningbin, con los ojos rojos en el aeropuerto, agarrando mi manga, a veces era ella parada en el escenario de premiación, radiante, pero con una mirada vacía. A veces era ella anoche, parada al atardecer, diciendo entre lágrimas que todavía me ama. Cuando me desperté, me dolía la cabeza terriblemente. Afuera, el cielo ya estaba brillante, el canto de los pájaros cantaba alegremente. Me senté en la cama, aturdido por un largo rato. El cuaderno yacía silenciosamente en la almohada, como un hierro candente. Entonces, tomé una decisión.
Cogí mi teléfono, abrí ese número que no he marcado en 3 años. Pero que ya me sé de memoria. Huella o 1017. Mi dedo suspendido sobre el botón de marcar. Temblaba levemente. Mi corazón latía rápidamente, casi saliéndose de mi pecho. Respiración profunda, otra respiración profunda. Lo presioné. El tono sonó solo 2 veces antes de que se contestara, tan rápido. Como si él hubiera estado esperando esa llamada. Al otro lado de la línea había silencio. No había sonido, solo una ligera, casi imperceptible respiración. Mi garganta se tensó, terriblemente seca. Abrí la boca. Solo para emitir una voz ronca. Bai Ningbin, MHM. Él respondió con un sonido. Al otro lado de la línea hubo silencio, solo un leve zumbido eléctrico. Y su respiración apenas audible. Apreté mi teléfono, las puntas de mis dedos frías. Esas palabras que había ensayado innumerables veces en mi mente ahora se atascaban en mi garganta, convirtiéndose en un nudo de sonido. Yo escuché mi propia voz, tan ronca que no se parecía a la mía. ¿Viste el cuaderno? Oh. Su respuesta fue muy suave, sin emoción discernible. Lo siento. Esas 3 palabras, pálidas e impotentes, pero solo puedo repetirlas. Bai Ningbin, lo siento, por todo. Una voz vino del teléfono. Suyan, finalmente habló. La voz llegó a través de la corriente eléctrica, con un poco de cansancio distante y una extraña calma. Lo siento, ya me los he dicho 10.000 veces en estos 3 años. Me dije a mí misma que no era lo suficientemente buena, por eso te fuiste. Que no te entendía, que te hacía sentir cansado, que era demasiado pegajosa. Demasiado molesta, demasiado engreída, pensando que siempre esperarías en el mismo lugar. Su voz era estable, incluso sin fluctuaciones, pero cada palabra golpeaba mi corazón. El dolor se extendió. Así que, por favor, no te disculpes más. Dijo, lo siento, está negando mis 3 años. Toda la tristeza. Esa es la evidencia de que viví de verdad, incluso si fue terrible. Mi nuez de Adán se movió, incapaz de hablar. Mi nariz dolía mucho. Suyan hizo una pausa, su voz bajó. Con un rastro de cansancio apenas perceptible, solo te hago una pregunta, preguntas. Digo de inmediato, como si intentara agarrarme a un clavo ardiendo, al otro lado del teléfono. Otra vez silencio por unos segundos, como acumulando valor, y entonces. Lo oigo preguntar, su voz muy baja, pero con un peso enorme. Suyan, tú ahora, ¿todavía me quieres? No por culpa, no por compensación. No por la nostalgia del pasado, sino ahora, en este preciso instante. Mirándome a mí, a esta persona. Suyan, ¿todavía quieres a Bai Ningbin? El mundo pareció detenerse en ese instante. El canto de los pájaros fuera de la ventana, el susurro de las hojas al viento. El ladrido lejano de un perro, todo retrocedió, dejando solo los latidos de mi corazón, como un tambor. Y su respiración débil, cautelosa, transmitida a través de la corriente eléctrica. Está esperando una respuesta que llega 3 años tarde, que atraviesa el daño. Que carga con innumerables malentendidos y heridas. Cierro los ojos, y lo que aparece ante mí. No son los recuerdos de los últimos 20 años, sino cada uno de los vívidos y punzantes instantes desde nuestro reencuentro. Es su mirada gélida en el momento en que abrió la puerta de la cerca. Es su rostro pálido y frágil cuando se desmayó en mi patio. Son sus ojos enrojecidos mientras me llamaba. Idiota, y el dolor profundo escondido en sus ojos. Es el agachado en la era, con manos temblorosas, curándome la herida mientras finas gotas de sudor le perlaba la frente. Esa noche, en el crepúsculo, él con lágrimas en los ojos, pero con la espalda recta, diciendo con desesperación, te voy a conquistar, cuando esa chispa inextinguible brillaba en sus ojos. Esas emociones que he ignorado deliberadamente y reprimido a la fuerza. Como una marea primaveral que se descongela, rompen estrepitosamente todas las barreras del autoengaño. Torrencial, impetuosa. En un instante siento un dolor punzante. Amar es saber que el camino por delante puede seguir siendo tortuoso, pero ya no puedo soportar que no haya rastro de él en mi vida. Amar. 2 palabras, áridas. Pero salió de mi garganta con una claridad asombrosa, sin dudar. Al otro lado del teléfono, su respiración pareció detenerse por un instante, y luego oí cómo tomaba una respiración rápida y repetida, con un leve tono nasal ahogado. Dilo otra vez, dijo, su voz suavizándose. Con un poco de terquedad, un poco de coquetería, como aquella niñita de antes. Que no se rendía hasta obtener una respuesta satisfactoria. Mi corazón
pero como lava fundida, quemó toda mi armadura y disfraz. Suyan. Lloraba, pero también parecía reír. Eres un gran idiota, me hiciste esperar tanto tiempo, ¿eh? Se me hizo un nudo en la garganta, mis ojos se humedecieron. Soy un idiota. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa, como una niña exigiendo una explicación. Miré por la ventana, la luz de la mañana era perfecta, llenando el pequeño y tranquilo patio que he cuidado durante 3 años. Anoche dijiste que me ibas a perseguir. Dije lentamente, las comisuras de mis labios se curvaron inconscientemente hacia arriba. Ahora es mi turno de perseguirte, ¿está bien, Bai Ningbin? No soy el mismo de hace 3 años, todavía no sé decir cosas bonitas, tal vez sigo siendo torpe y poco inteligente. Y no puedo soportar tu mundo lleno de estrellas, pero tengo un patio lleno de sandías que nunca se acaban. Un pozo antiguo que puede enfriar la sopa de frijol mungo, la habilidad de trepar a los árboles para recoger caquis, aunque todavía pueda caerme. Y un corazón que llegó demasiado tarde, pero que sin duda solo quiere amarte. Hice una pausa, sentí un líquido cálido resbalar por mi rostro. ¿Estás dispuesta a darle a este idiota una oportunidad para enmendarse y perseguirte de nuevo? Al otro lado del teléfono, el llanto cesó. Solo quedaba silencio, unos segundos largos como un siglo. Entonces, la oí, con una fuerte voz nasal, pero con una voz incomparablemente clara e incomparablemente brillante. A ver qué haces. Suyan, esta vez, si te atreves a huir de nuevo, removeré hasta el último pedazo de tierra del mundo entero para encontrarte. Te ataré a mi lado y te molestaré por el resto de tu vida. Sonreí, pero las lágrimas fluían aún más torrencialmente. Está bien, dije. No huiré más. Aunque me rompa las piernas, no huiré. La luz del sol entraba a raudales en la casa, iluminando el cuaderno azul claro sobre la mesa y la caja de hojalata oxidada al lado. El polvo danzaba suavemente a la luz, como una suave costumbre antigua que finalmente llega después de un largo y frío invierno. Pero afortunadamente, el tiempo no se ha agotado, tú y yo no hemos envejecido. Afortunadamente, después de recorrer miles de montañas y ríos, al mirar atrás en silencio, tú sigues aquí y yo también. Fin del texto completo. Extra, sobre su fingimiento de jerga. Bai Ningbin. Tiene un pasatiempo secreto, le encanta verme en un estado de confusión. Esto lo descubrí completamente en el 3er mes después de nuestra boda. Ese día, regresé a casa del trabajo. Tan pronto como abrí la puerta, sentí que el ambiente era extraño. No había luces encendidas en la casa. Solo un poco del crepúsculo del atardecer se filtraba a través de las rendijas de las cortinas. En el aire había un sutil aroma del perfume que ella usa habitualmente, pero más fuerte de lo normal. Ningbin. Dejé las llaves y caminé hacia la casa. Nadie respondió. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Abrí la puerta y luego me quedé paralizado en la entrada. Bai Ningbin estaba de espaldas a mí, sentada en el borde de la cama junto a nuestra gran ventana, vistiendo una de mis camisas viejas, grande y holgada, revelando su cuello y clavículas blancas. Su cabello estaba recogido de manera descuidada, con algunos mechones cayendo a los lados de su rostro. Esta escena era realmente hermosa, si no fuera porque sostenía en su mano una cúter brillante y afilado que uso para abrir paquetes, y estaba usando la punta de la cuchilla de manera lenta y metódica para raspar una caja de madera de color sobre la mesita de noche. Esa es mi pequeña caja para guardar cosas viejas. No hay nada valioso dentro, solo algunos documentos viejos de la época de estudiante, algunas monedas y algunas fotos grupales de la graduación de la escuela secundaria con los compañeros de clase. Volvió, no se giró, su voz era ligera como una pluma, con un toque de pereza inusual. Sus manos no dejaban de trabajar. La punta de la navaja sobre la tapa de la caja de madera deslizaba un leve sonido de ras, ras. Mi corazón dio un vuelco. Esta escena, esta atmósfera, este diálogo. ¿Por qué se parece tanto a la escena de la hija malvada en la telenovela de amor que me obligó a ver la semana pasada? Dijo, levantando una vieja fotografía amarillenta. Es mi foto de graduación del instituto. Estoy de pie en la esquina de la fila de atrás, sonriendo como un tonto. ¿Qué buscas? Me senté a su lado, el colchón se hundió ligeramente. Él giró el rostro y me miró. La luz del atardecer iluminaba justo la mitad de su cara. Las pestañas proyectaban largas sombras bajo sus ojos. A ver si adivinas, señaló vagamente con la punta de la navaja. En la foto, una figura borrosa de una chica a mi lado. ¿Quién es esta? Me acerqué para mirar. Era una chica con una coleta
Su rostro estaba algo borroso. Debido a la antigüedad, pero los contornos aún se podían distinguir vagamente. Parece que es la delegada de estudios. Me esforcé por recordar. Apellidada Sang. No lo recuerdo. ¿De verdad? Prolongó el tono. La punta de la navaja trazó suavemente un círculo alrededor del contorno de la chica. Pero, ¿cómo es que yo recuerdo? ¿Qué te envió una carta de amor? ¿Me pasó eso? En el instituto. Aparte de Bai Ningbin, no veía a nadie más. ¿Una carta de amor? ¿Quién la envió? ¿Cuándo? Puse cara de total confusión. Pareció complacerle. Soltó una risita. Dejó la foto y la navaja. De repente, se acercó a mí. La fresca fragancia del champú y su cálido aliento me envolvieron a la vez. Suyan, extendió la mano. Sus fríos dedos acariciaron suavemente mi mejilla. Su voz era baja, con una especie de ternura deliberada y enfermiza. No participé en tu pasado, qué lástima. Mis párpados temblaron, pero la punta de sus dedos se deslizó lentamente hacia abajo. Se detuvo en mi nuez de Adán, deslizándose tenuemente sobre tu presente. Y cada minuto, cada segundo de tu futuro, solo pueden ser míos, desde la raíz del cabello hasta la punta de los dedos de los pies. Desde los latidos del corazón hasta la respiración, todo es mío. Él me miró a los ojos, hablando lenta y claramente, palabra por palabra. Si descubro que esta cara, la punta de sus dedos tocó mi corazón, alberga a alguien más. Hizo una pausa y de repente sonrió dulcemente. Se acercó a mi oído, el aliento cálido rociando el lóbulo. Te ataré y te encerraré en el sótano, obligándote a mirarme todos los días. Solo pensando en mí, solo hablándome a mí, ¿de acuerdo? Suyan, guardé silencio. Un silencio de 10 segundos. Lo miré, con el rostro tenso. En ese rostro hermoso e impecable, se esforzaba por mantener una expresión de obsesión y melancolía, pero en lo profundo de sus ojos había una familiar y astuta satisfacción, como de broma. Y sus pestañas ligeramente temblorosas lo delataron por completo. Suspiré. Extendí la mano y agarré la suya que todavía estaba causando estragos en mi garganta. Bai Ningbin, lo llamé por su nombre completo. Él parpadeó. Primero, dije con calma. Quien me enviaba cartas de amor en la escuela secundaria era el comité de arte de la clase de al lado, no el comité de estudio. Te equivocaste de persona, Bai Ningbin. En su rostro, la expresión de enfermo y encantador se agrietó. Segundo. Continuaré. Ese cúter lo compré ayer. La cuchilla aún no está desembalada, ni siquiera se ha quitado la carcasa de plástico. Llevas un buen rato gesticulando con el mango. ¿No estás cansada, Bai Ningbin? Él bajó la mirada hacia él. Arma en su mano. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas a una velocidad visible. Tercero, llevé su mano a mis labios. Toqué suavemente las puntas frías de sus dedos, mirándola con impotencia. ¿Quieres jugar a los juegos de rol? Puedes decirlo directamente. No hay sótano, pero ayer ordené el trastero. Puedes esposarme donde quieras. Bai Ningbin se rindió por completo. Asuye, eres insoportable. Ella me quitó la mano de un manotazo. La frialdad y la melancolía de su rostro se derrumbaron al instante, convirtiéndose en una irritación furiosa. ¿No puedes cooperar un poco? Estuve preparando mis emociones por un momento. No pude evitar reírme y extendí la mano para abrazarlo a él y a su camisa. Estoy cooperando. Froté la parte superior de su cabeza, oliendo el aroma que me tranquiliza. No estoy muy en serio. ¿Tienes miedo? Para nada tienes miedo. Se retorció en mis brazos, golpeando mis hombros con puñetazos suaves. Estás reprimiendo una risa, lo vi. Eso es porque aprieto mis brazos, abrazándolo aún más fuerte. Bajé la cabeza y besé la punta de su oreja sonrojada, riendo suavemente. La forma en que mi esposa actúa como una mala persona es demasiado adorable, tan adorable que solo quiero presionarte contra la cama y besarte hasta hacerte llorar. Su cuerpo se tensó un poco. Y luego se suavizó por completo, enterrando su rostro ardiente en mi cuello. ¿Quién va a llorar? Una voz apagada llegó sin ninguna fuerza disuasoria. La abracé, mirando los últimos rayos del sol poniéndose en el horizonte. El interior fue gradualmente envuelto en color madera. Así que, apoyándola por la espalda, pregunté, ¿qué guión estimulante ha visto hoy la profesora Bai que necesita usarme para practicar? Ella se movió en mis brazos. Su voz era aún más baja. Simplemente apareció un fragmento que decía cómo probar a tu novio. ¿La asustaría si me comportara como una yandere? Reí entre dientes. ¿Qué has descubierto entonces? Se quedó en silencio un momento, luego levantó la cara de repente, con los ojos
Sus ojos brillaban, con un poco de humedad persistente y una confianza y ternura absolutas. Descubrí. Se acercó y besó suavemente la comisura de mis labios. Su voz era suave y dulce. Mi esposo es un tonto. Claramente lo vio todo. Pero no me desenmascaró y siguió mi juego. Mi corazón se derritió. Apoyé mi frente contra la suya. Sí, porque eres tú. Si quieres jugar, jugaré contigo. Si quieres hacer travesuras, haré travesuras contigo. Si quieres ser el malo, lo besé sonriendo. Seré tu cómplice por el resto de mi vida. ¿Qué tipo de? No dijo nada. Simplemente me abrazó aún más fuerte. La casa se quedó en silencio, solo quedaba el entrelazado de nuestras respiraciones y latidos del corazón. Después de un largo rato, dijo en voz baja, Suyan. Sí, no quería encerrarte de verdad, lo sé. Pero de verdad me pongo celoso. Frotó su barbilla contra la mía. Incluso de cosas que ni siquiera recuerdas. Celos añejos de adulto. Me reí, mi pecho vibró. Entonces, de ahora en adelante, mi pasado, presente y futuro. Por favor, profesora Bai, cuídelo personalmente, examínelo de cerca. Sin separarse ni un centímetro. Finalmente sonrió, sus ojos curvándose en una hermosa medialuna. De acuerdo, sellado y en vigor, no hay vuelta atrás. Fuera de la ventana, las luces de miles de hogares se encendían una tras otra. Y esta pequeña escena nuestra acaba de terminar de representarse.